8 de la noche con 5 minutos. En este momento saludamos a todo el país en esta hora del programa. Nos vamos hasta las 10 de la noche. Esto es Exitosa Perú. Señor, señora, soy Pedro Paredes Vera. Lo acompaño como todos los martes aquí en la programación de Exitosa. Y vamos a comenzar también a analizar lo que viene aconteciendo en las últimas horas respecto a este cambio en las vocerías de Peruanos por el Cambio, que en cierto modo es una bancada oficialista que viene cada vez más disminuida. Los parlamentarios integrantes, por lo menos en los últimos días, han venido renunciando uno por día. Comenzó con Lombardi, pasó luego con Heresi, terminó con Patricia Donaire y posiblemente se den más cambios en los siguientes días. Si es que finalmente no cambian el rumbo del timón de la forma como están llevando las decisiones parlamentarias dentro de los debates en el fuero del Congreso de la República. Por ejemplo, tenemos las discrepancias que en su momento se habían dado respecto a la forma como de manera unilateral el señor Gilbert Violeta, como vocero de Peruanos por el Cambio, venía sosteniendo su posición personal, básicamente a nombre de la bancada, dentro de un debate sobre la prohibición que se intenta implementar de manera legal, de manera legislativa, la prohibición de que los partidos políticos sean investigados como parte de la ley de crimen organizado, para que la ley, para que no puedan ser investigados como presuntas bandas criminales. Por otra parte, también está, por ejemplo, lo que la vicepresidenta del país, Mercedes Arauz, terminó votando a favor de la no inclusión o votó en contra de la inclusión de Alan García dentro del informe final de la Comisión Lavallato, que mediante una cuestión previa se pretendía incluir al exmandatario, pero sabrán ustedes la participación política que tuvo y bastante protagonista la que tuvo Mercedes Arauz durante el segundo gobierno de Alan García. Esas situaciones llevaron a varias divergencias que nada bien le ha hecho básicamente a la labor del Ejecutivo que piensa implementar con mira hacia el referéndum, porque además, luego de la salida de Salvador Heresi, el ex ministro de Justicia, a mi gusto, él terminó saliendo echando lodo con ventilador, porque salió mencionando básicamente que se tiene que investigar el rol de Cavazza, un aspecto que en esos momentos no tenía absolutamente casi nada que ver. Sin embargo, sí hizo una referencia bastante puntual el señor Salvador Heresi respecto al rol que José Luis Cavazza, este operador del fujimontesinismo en su momento, inmerso dentro de las firmas falsas aquel tiempo en la dictadura del fujimorismo, y que también habría sido contratado dentro de Peruanos por el Cambio durante el último proceso electoral para capacitar a los personeros durante la jornada electoral. Pidió básicamente Heresi que se tiene que investigar todo esto y además cómo es que se logró la exclusión o el proceso de exclusión de los candidatos Acuña como Julio Guzmán. Valgan verdades, algo está intentando decirnos el señor Salvador Heresi, alguna vinculación con Peruanos por el Cambio, pero lo que ha hecho es, al salir de esta bancada, no solamente tiró el portón, sino que también lanzó barro con ventilador. Este tema lo estaremos analizando en unos instantes más con el analista político Miguel Antesana, quien lo tenemos aquí en los estudios. Pero antes, nos vamos hasta Barranca. ¿Qué sucedió en esa parte de Lima provincia? Sucede que allí, en la comisaría de Barranca, pobladores indignados convertidos en una turba intentaron ingresar en búsqueda de un presunto asesino de una pequeña y comenzaron a lanzar piedras sobre las ventanas, hacia la infraestructura de la comisaría, y la policía tuvo que hacer uso de bombas lacrimógenas para que pueda dispersar a toda esta población enfurecida. Tenemos la información en este momento desde Barranca con Erika Aldave para que nos dé detalles. Erika, buenas noches, te escuchamos. Buenas noches, información en vivo desde la ciudad de Barranca, lo que venías mencionando. Pobladores salían esta tarde, desde la tarde, por las principales calles de Barranca para pedir justicia por la niña Kelly Matapaucar, de 10 años de edad, donde el día de ayer, en horas de la tarde, fue encontrada en este lugar llamado Repartición. Y los pobladores han llegado hasta la Fiscalía, han llegado hasta el Poder Judicial y en horas ya de la noche llegaron a la comisaría de Barranca, donde aquí ya la policía
hizo disparos al aire, lanzaron bombas lacrimógenas, donde prácticamente los pobladores se saltaron más y comenzaron a tirar piedras al frontis de la comisaría, donde prácticamente todas las lunas de esta comisaría, de esta delegación, se vinieron abajo. Estamos con un poblador que nos va a contar, vinieron a pedir justicia por la niña Kelly Matapaucar aquí en la comisaría de Barranca. Claro, esta tarde la población de Barranca, bien indignada con lo que ocurrieron últimamente, los hechos sangrientos, ha salido y prácticamente ha querido hacer su justicia propia y un grupo de ciudadanos se han constituido la comisaría, han pedido la intervención de la policía para dar a conocer los pormenores, pero la policía es muy renuente y con una prepotencia generó que haya un caos y la población ha reaccionado, en el cual ha habido un enfrentamiento del cual la población ha metido piedra, ha tirado piedra y la policía respondió con bombas y balazos. Balazos al aire, sí, balazos al aire, y peligroso porque tú sabes que ante esta situación, en vez que la población lo pacifique, lo calme, peor, pues se saltó la población y hasta este momento estamos esperando que esto tenga una calma, porque si no ya Barranca prácticamente estaría sitiada por las tantas desgracias que está ocurriendo y la población creo que ya quiere tomar su justicia con su mano propia. Ustedes no se van a mover aquí de la comisaría. Nada, no vamos a estar toda la noche esperando hasta que se haga justicia. Hasta que la policía nos dé al menos, nos explique los motivos, la captura y no nos rehuya a este hecho y sangriento que ocurre con esta niña. Ok, muchas gracias. Esto es lo que viene ocurriendo aquí en la comisaría de Barranca. Hay un detenido en esta hora de la tarde que fue el día de ayer, que es Julio César Arquinio Giraldo. En horas de la noche también llegó otra persona que también presuntamente participó de este hecho, en este crimen contra la niña Kelly Matapaucar. Nosotros estamos informando desde aquí de Barranca, todavía los pobladores están aquí en los exteriores, al frontis de la comisaría, pero hay bastante resguardo policial, tanto así que ha llegado efectivo de la Policía Nacional desde Huacho para apoyar a los efectivos de aquí de Barranca. Esta es la información que vamos a conocer, informó Eric Aldave para Exitosa Perú. Eric, solo una pregunta, Eric Aldave, respecto a lo que viene suscitándose allí en Barranca. Tras los incidentes de violencia que se han perpetrado contra esta infraestructura del Estado, que es la comisaría de Barranca, ¿hay algún poblador, algún ciudadano que ha sido detenido por la policía? No hay ningún detenido de las personas que han estado pidiendo justicia. No hay ningún detenido. Solamente hay 2 detenidos. El primero que ha sido capturado el día de ayer, que es Julio César Arquinio Giraldo, que ha sido detenido el día de ayer. Y hoy, en horas de la noche, se ha detenido a una segunda persona que se presume que también ha participado de este delito contra la niña Kelly Matapaucar. De los pobladores que han estado participando en esta publicación, no hay ningún detenido hasta el momento, no hay nada. Bien, Eric, muchísimas gracias por la comunicación que nos compartes desde Barranca con este lamentable hecho y ojalá que la justicia pueda llegar y desgraciadamente la actitud de la población es el reflejo de la injusticia que se siente en la vía pública, en la calle, en cualquier parte del país. Muchísimas gracias, Eric, por el informe que nos compartes. 8 de la noche con 14 minutos y bueno, estamos aquí con el analista político Miguel Antezana, a quien le damos la bienvenida y sobre todo con la información última que tenemos, que ya se definió finalmente los nuevos voceros de Peruanos por el Cambio. Hablamos que Jorge Meléndez asume finalmente la vocería titular, estaba como alterno luego de Yelve Violeta, y la congresista Ana María Choquehuanca ahora se constituye como la vocera alterna dentro de esto, de lo que queda básicamente de Peruanos por el Cambio. Señora Antezana, buenas noches. Pero buenas noches, ¿cómo estás? 11 nada más queda la bancada oficialista, bastante preocupante. Sí, yo creo que estamos asistiendo a un capítulo más del deterioro del Congreso. En algún momento decía que no, si bien es cierto que Fuerza Popular era como un Titanic, yo creo que los demás partidos también son Titanes chiquitos con diversos colores y también están viendo cómo sufren la crisis política en general. En el caso del partido de PPK, recordemos que inclusive cuando estaba Pedro Pablo Kuczynski en el gobierno, él ya tenía una bancada muy débil, muy reducida frente también a esa gran bancada que era la de los fujimoristas. Y ahora que está Vizcarra,
veamos cómo lo que quedaba de esa fracción parlamentaria que pudiera apoyarle prácticamente está desapareciendo. Y no nos extrañaría que en las próximas semanas también haya consecuencias si haya alguna otra relación de algún otro congresista de esta bancada. Ahora, dentro de Peruanos por el Cambio, cuando inicia el gobierno, este nuevo gobierno con Pedro Pablo Kuczynski, de por sí era una bancada disminuida, limitada políticamente en su accionar dentro del Parlamento contra toda la maquinaria y la mayoría que tenía casi absoluta fuerza popular, solamente eran 18, y de arranque nomás termina renunciando, termina saliendo Roberto Vieira, su primera baja, el primero en retirarse de Peruanos por el Cambio. Y justamente Roberto Vieira, nosotros nos había señalado el último fin de semana, el último sábado, que se venía a renuncia de otro congresista. Y habían varias alternativas, entre ellas, habíamos mencionado a Salvador Heresi la posibilidad, Patricia Donaire la posibilidad, pero a todos les ha fallado el cálculo. Sí. Porque sale, por ejemplo, después de Lombardi sale Heresi, sale Donaire y hasta advierten que podrían haber más renuncias. ¿A dónde más se termina disminuyendo los pepecausas? Yo creo que en esta serie de renuncias, la renuncia que sería más ruidosa, más escandalosa y quizás inesperada puede ser inclusive la de la propia vicepresidenta de la República, de Mercedes Arauz, que de alguna manera también ella es parte del gobierno, claro. Pero las últimas declaraciones que ha tenido, las últimas respuestas o reacciones en el Congreso dejan mucho que desear e inclusive dejan muy mal parado a la bancada y al gobierno en general. Se nota una fricción interna, ni siquiera fricción, una fractura interna de Peruanos por el Cambio, tan disminuidos y tan peleados. Recordemos que esto en realidad no es nuevo. Esto viene desde que asumieron el gobierno. Ya PPK asumía el gobierno con una bancada, como te mencionaba, bastante débil. Sin embargo, también... Pero en el caso, por ejemplo, básicamente, perdone que le corte, señor Antesada, pero en el caso de Mercedes Arauz, ¿usted me dice que eso venía desde hace tiempo? ¿O básicamente lo de Mercedes Arauz se termina destapando con esta última votación del informe de la Comisión Lavallato? Yo creo que la posición de Mercedes Arauz se venía viendo desde la posibilidad de que PPK renunciara o lo vacaran. En ese momento recordemos que se está hablando de las posibilidades de que inclusive los vicepresidentes renunciaran para que en ese momento se produjera un reacomodo general. Sin embargo, fíjate que eso no se dio. Vizcarra se mantuvo como vicepresidente y en ese momento Mercedes Arauz asume como la primera vicepresidenta. Pero de ese momento recordemos que ella mostró ciertas posiciones como discordantes a nivel de esa posibilidad en el cambio de gobierno. Pero en el tema de Mercedes Arauz se sabe que había discrepancias y fricciones bastante marcadas con Vizcarra desde la campaña. Por eso, precisamente desde la campaña, sin embargo, no eran tan notorias como estando en el gobierno. Se podía asumir que precisamente eran fricciones propias de la campaña, del ruido político. Sin embargo, no pensamos que llegara a este momento y, como te digo, en los últimos días las reacciones de ello creo que han acelerado esta fricción que hay en el gobierno. Francisco Díez-Canseco también nos acompaña en estos momentos dentro de esta conversa, de esta entrevista. En cierto modo, es líder del partido político Perú Nación y analista político también que nos va a acompañar y sobre todo para que nos dé su lectura si esto que está pasando dentro de Peruanos por el Cambio es normal dentro de una agrupación política, señor Francisco Díez-Canseco. Buenas noches. Buenas noches. Bueno, para comenzar, yo lo he dicho muchas veces, en el Perú ya no hay partidos políticos en el marco de los llamados partidos tradicionales. ¿Qué son estos dentro entonces? De los cuales habría que incluir a este partido llamado PPK, que son las siglas del señor Kuczynski. Son partidos que se han constituido como maquinarias electorales al servicio de los intereses personales de cúpulas o de candidatos presidenciales. Un partido, en el sentido clásico de la palabra, es una agrupación que se reúne en torno a ideales comunes, a ideas comunes, a programas comunes y que dentro de un sistema democrático donde debe haber pluripartidismo, aspira al poder para poder justamente ejecutar esos programas y llevar adelante sus ideales. Eso le Peruano por el Cambio. ¿Cuáles son los ideales de PPK? Eso le quiero preguntar. Eso de Peruano por el Cambio, por ejemplo, o de PPK, como dice sus siglas, o de Fuerza Popular, o de cualquier otro, ¿esos tienen qué cosa? ¿Tienen ideales? ¿Tienen un ideario, una doctrina partidaria? ¿O tienen intereses particulares encausados de manera común? Mire usted, a confesión de parte, relevo de prueba. El lamentable espectáculo que está viendo el país es precisamente fruto de eso, de una larga crisis iniciada en lo que yo denomino la era de la corrupción que se inició en el primer gobierno de Alan García Pérez, que todavía está libre, predicando lo que no debe predicar, que él es honesto cuando todos sabemos lo que él ha sido toda su vida. Entonces,
El tema es cuando se inicia la era de la corrupción con García, hasta nuestros días tenemos un registro de 5 presidentes acusados de corrupción, algunos ya en salmuera, y se están escapando porque entre ellos se protegen, porque hay gruesos intereses creados y debajo de ellos han dejado maquinarias poderosas o redes corruptas en el Poder Judicial, en el Ministerio Público, en los diversos estamentos del Estado. Entonces, ¿qué es lo que pasa con los partidos políticos? Los partidos políticos, como lo dice Weber, suelen iniciarse como una conjunción de ideales y terminar como una alianza de intereses. En el Perú ni siquiera ha habido eso. Todos estos, la mayor parte de los que se han creado en los últimos 25, 30, 40 años, han sido simplemente una conjunción de intereses para llegar al poder y convertirlo en un botín. Y esa es la grave crisis por la cual atraviesa hoy día el Perú. Y ese es el motivo por el cual se ve con tanta frecuencia el tema de renuncias políticas dentro de cada bancada. Claro, porque ¿cuál es la razón por la cual ellos se han cohesionado? Intereses, no ideales. Y el gran ideal común que debe ser el Perú está por los suelos, patas arriba, como consecuencia de esta degradación moral que ha sufrido la política en el Perú los últimos, desde que se inició, como repito, la era de la corrupción. Ahora estamos a menos de un mes y se viene el referéndum, lo que en cierto modo ha sabido manejar políticamente con bastante astucia el presidente Vizcarra. Pero estas fricciones o estas fugas dentro de los PPCausas le debilita el blindaje que necesita el jefe de Estado en el Parlamento, señor Antezana. Yo creo que no, porque en realidad aquí el gran vocero y el gran promotor del referendo ha sido el presidente Vizcarra. Muy poco favor le ha hecho hasta ahora la bancada PPK al gobierno. Por lo tanto, el que estén dándose esas fricciones solamente quizás al contrario apoya, irónicamente, a que la tercera pregunta de la no reelección de los congresistas sea la más votada. Seguramente eso es lo que va a suceder. Las otras quizás también sean aprobadas. Sin embargo, no le está haciendo gran favor ni tampoco le aporta ni le quita. Porque en realidad, fíjate que toda la campaña de referendo se ha girado en torno a lo que es el presidente Vizcarra. Él ha sido el gran vocero, ha sido el gran mensajero, el gran promotor de las alternativas. Y en torno a la reacción de la población afuera del Parlamento. Claro, porque además también la gente lo asume, que él ha sido una reacción frente al ataque frontal que el Congreso ha tenido durante 2 años. Entonces, el que haya salido él con estas propuestas de reformas constitucionales, pero sobre todo con esta de decir no a la reelección de los congresistas, ha sido tomada por la población también dentro del marco de este descrédito del Congreso y los partidos políticos. Pero ahora, señor Díaz-Canseco, en torno al presidente Vizcarra, yo le planteo la pregunta. Tras la renuncia de Pedro Pablo Kuczynski, ¿el presidente Vizcarra asume el liderazgo del Perú por el Cambio o es que está carente de líder, está descabezado PPK? Pero es que PPK no existe. Repitámoslo, es una unión de intereses, de vocación de llegar al poder por el poder puro. Detrás de eso tenemos a quienes. La señora Arauz ha sido ministra de García, famosa vinculación con el Baguazo, como todos recordamos. Y Cheput viene de las filas de Toledo. ¿Qué ha pasado? Yo me acuerdo, por ejemplo, a la caída de Fujimori, cuando se hablaba del transfugismo y se condenaba el transfugismo. Pero hoy día la política peruana está poblada de tránsfugas. Cada uno de estos se ha pasado de un partido al otro, ¿no? Como Pedro por su casa y nadie dice nada. Patricia Donaire, la última renunciante del Perú por el Cambio, por ejemplo, es un reflejo vulgar de transfugismo. Claro. Porque ha postulado por ya no sé cuántos partidos. Pasó por la Chacana, luego por Alianza por el Gran Cambio, también por el Frente Moralizador. Pasó también en la última campaña, postuló, ingresó al Congreso en este Parlamento por Fuerza Popular, renunció, se fue a Peruano por el Cambio y ahora está renunciando de Peruano por el Cambio. O sea, ese es un reflejo de la escasez de doctrina partidaria o es un tema de inmoralidad política. Ambas cosas. En primer lugar, yo creo que ha habido un proceso de degradación moral de la política peruana desde que, repito, con el primer gobierno de García Pérez se inicia la era de la corrupción en el Perú. En segundo lugar, es evidente que estos partidos no tienen doctrina, no tienen ideales, no tienen principios, no tienen nada. Simplemente están ahí para usufructuar del poder a un ritmo de 15.000 millones de soles anuales de depredación de las arcas fiscales a través de actos de corrupción. Por eso es que nosotros, y permítanme que hable de mi partido, cuando formamos Perú Nación hace 2 años en Chuchi, en las alturas de Ayacucho, simbólicamente en el mismo lugar donde Sendero Luminoso hizo su primera acción armada en mayo de 1980, dijimos que queríamos y que vamos a hacer en Perú una revolución pacífica. Esa revolución que requiere nuestra patria para que ojalá surjan otros partidos como el nuestro, con gente honesta, con ganas de trabajar, con desprendida vocación cívica y que
vaya poco a poco eliminando del escenario a esta rémora que tenemos en la República. Ahora, no vamos a hablar de revolución, pero sí estamos hablando de reformas constitucionales. Y luego de con todo este escenario de río revuelto, ¿quién podría ser el gran pescador? ¿Martín Vizcarra? ¿Le puede permitir el escenario político parlamentario ahora al presidente Vizcarra, señor Antezana, por ejemplo, seguir impulsando normas que modifiquen las leyes electorales, por ejemplo, luego del 9 de diciembre? Mira, yo creo que ahorita está con un escenario de muy corto plazo que acaba el 9 de diciembre con el referendo. Una vez que se sepan los resultados, vamos a tener quizás un gran receso, Navidad, Año Nuevo, quizás comenzamos con el año 2019 con Dakar. Sin embargo, a partir de ahí ya va a necesitar él comenzar a trabajar desde el lado del Poder Ejecutivo. No sé si sea lo más conveniente comenzar a trabajar una agenda del Ejecutivo con el Legislativo, porque también vamos a ver qué viene pasando a nivel político. El que pretenda en este momento apoyarse en otras acciones estrictamente políticas, yo creo que le pueden jugar en contra. La población ya va a comenzar a exigirle, ok, ya aprobamos el referéndum, ya tenemos esta reforma, ¿ahora qué? ¿Ahora qué esperamos de presidente? Que tú tienes 2 años y medio más de presidente y por supuesto esperamos que tengas acciones concretas como presidente, porque no se va a reelegir, no se va a candidatar, es un presidente coyuntural. Y yo creo que él debe asumir esa labor y precisamente no comenzar a jugar más desde un lado estrictamente político, sino desde el lado del Poder Ejecutivo. Lo que yo le planteo era la pregunta, si el escenario político actual le favorece al presidente Vizcarra para que siga impulsando reformas, le favorece a seguir arrinconando este Parlamento o ya entrar al nivel de consenso. Yo creo que no. Si él sigue jugando, como te decía, ese juego político de pechar al Congreso, yo creo que la población al final va a reclamarle. Ya no va a ser el Congreso que le va a encarar, que le va a decir todos estos discursos que no tienen sustento, que es un dictador, que no, sino que la gente va a comenzar a pecharlo. Bueno, ¿cuándo vas a trabajar? O sea, vamos a estar de reforma en reforma, de procesos legales y cosas. ¿Cuándo vas a gobernar? Reconstrucción con cambio comienza a pasarle factura. Cuidado que en enero tengamos otro fenómeno del Niño. Y entonces, si sucede eso y no tenemos la reconstrucción a fondo como debería estar después de 2 años, entonces la gente le va a comenzar a reclamar. Señor Díaz-Canseco, la misma pregunta. ¿El escenario político le es favorable al presidente Vizcarra con esta astucia política que básicamente ha sabido manejarlo en los últimos tiempos? Yo creo que la anemia también le está pasando la factura, ¿no? También. Está en 36%. Y 43% en realidad. Ya está en 43%. Bueno, el tema es el siguiente. A mí me parece que él está gozando de una corta primavera en las encuestas como consecuencia de un referéndum que no conduce en forma inmediata absolutamente a nada. Paso a explicarme. Cuando hablamos de la no reelección de los congresistas, el efecto va a ser el 2021. No va a ser entre ahora y el 2021, que es el periodo de gobierno de Vizcarra. ¿Qué va a cambiar como consecuencia de esa reforma? Nada. En segundo lugar, la reforma financiera para controlar los recursos de los partidos políticos que se ha puesto en la Constitución, o digamos en el proyecto presentado a referéndum, es más o menos un cálculo de lo que ya está en las leyes vigentes. No tiene ningún sentido, no va a tener ningún efecto. En tercer lugar, cuando hablamos de la bicameralidad, yo soy partidario de la bicameralidad, pero tampoco va a tener ningún efecto inmediato en un país en recesión sumido en una profunda crisis de gobernabilidad. ¿Qué efecto tiene hoy esa reforma? Nada. Y lo peor de todo, cuando hablamos de lucha contra la corrupción, en primer lugar, ¿quiénes pueden ejecutar la lucha contra la corrupción? Los mismos corruptos. Mientras los corruptos manejen el Poder Judicial como lo están haciendo, o el Ministerio Público, no hay ninguna reforma posible. Pero ni en el Ministerio Público se ponen de acuerdo. Ya, pero aquí hay un detalle. No, le han cambiado el nombre al Consejo Nacional de la Magistratura, ahora se va a llamar la Junta Nacional de Justicia. La Junta Nacional de Justicia ha modificado los artículos 155, 156 y 157 de la Constitución para que los mismos otorongos básicamente sigan poblando la Junta Nacional de Justicia como lo han hecho con el Consejo Nacional de la Magistratura. Inclusive han repetido las representaciones de las universidades públicas y privadas tal como están hasta hoy en el Consejo de la Magistratura. Entonces, ¿qué se va a conseguir con esto? Nada. No hay un solo resultado inmediato. Inmediato puede ser que a partir del 2021 sí, va a haber un Congreso donde no se reeligen a los congresistas. Señores, solamente un 20% han sido reelegidos históricamente hablando.
Y ese 20%, algunos son corruptos, otros son personas que tienen experiencia parlamentaria, pero en los países desarrollados sí hay reelección, porque es una carrera política en donde el pueblo va eligiendo y donde gente con experiencia maneja el Parlamento. Lo que vamos a tener el 21 es un alud de improvisados que no saben nada de Parlamento, como ya los tenemos ahora, con una diferencia que los pocos que sabían ya no pueden ser reelegidos. Yo quiero lo mejor para mi país. Pero si me permite, algo que quisiera agregar. Entonces, esta primavera del señor Vizcarra se le va a terminar dentro de 6 o 8 meses cuando el pueblo abre el ojo y diga, ¿y qué pasó con el referéndum? ¿Qué efectos tiene el referéndum sobre mi vida personal? ¿En qué me benefició? ¿Cómo anda la reconstrucción? ¿Cómo anda la anemia? ¿Cómo anda la recesión? ¿Cómo camina la lucha contra la corrupción? Todo así igualito. Ahí ambos coinciden en el tema de la factura que le va a comenzar a pasar la población al presidente Vizcarra. Porque va a comenzar a reclamar exactamente, bueno, ya pasó el referéndum, ya aprobamos una reelección parlamentaria, como se prevé que va a suceder. Sin embargo, yo quiero lo mejor para mi país. No quiero sonar fatalista, pero les pregunto, así como vamos en este ritmo, ¿va a ser un quinquenio perdido para el país? Yo creo que en líneas generales no vamos a tener el desarrollo que hubiésemos podido tener si teníamos un gobierno estable, un Congreso que apoyara al Poder Ejecutivo y hubiésemos tenido también inclusive un Poder Judicial y un Ministerio Público que hubiesen actuado a la altura de las circunstancias. No quizás llegaría a decir que es un quinquenio perdido, porque seguramente las cifras macroeconómicas van a seguir siendo muy buenas en comparación con la región. Pero el bolsillo del poblador no lo va a sentir. Exactamente, pero la población no lo va a sentir. Si tú le preguntas a la gente, va a decir que no pasa nada, que estoy igual que hace 5 años. Siente que la cosa va subiendo de precio, ha cambiado. por ejemplo. Entonces, yo creo que ahí entonces la gente va a comenzar a mirar nuevamente quién es el gran responsable de esta situación y van a ser precisamente la clase política y la misma clase política tradicional que hace 30 años está ocupando los mismos cargos a nivel nacional. Señor Díaz-Canseco, ¿cree que va a ser un quinquenio provechoso, mediocre, perdido? Bueno, ¿cuánto tiempo ya hemos perdido? Lo que pasa es que ahora tendríamos que iniciar una recuperación del tiempo que se ha perdido con Kuczynski. Tiempo y dinero. Kuczynski hizo la emisión de bonos soberanos más grande de la historia del Perú. 40.000 millones de soles en 14 y 16 meses de gobierno. La mitad del gobierno prácticamente se ha perdido. Sí, perdido. Hay 40.000 millones perdidos. ¿Van a seguir emitiendo bonos soberanos? Todavía no tengo la respuesta. Pero el tema central aquí es que hasta ahora Vizcarra no ha hecho nada. Pura demagogia. El referéndum es pura demagogia. Y el país, entre tanto, se sigue derrumbando. Y yo me pregunto, ¿ha hecho algo? Vamos a insistir en el tema. ¿Ha hecho algo Vizcarra en el tema de la corrupción en el Perú? No ha hecho nada. ¿Ha hecho algo en el tema de la violencia en el Perú? Todo sigue igual. ¿Qué ha cambiado? Bueno, solamente se están implementando planes que básicamente el resultado no se está viendo. Muchísimas gracias, señor Díaz-Canseco, por acompañarnos. Señor Sanate, muchísimas gracias. Gracias, Pedro. Bueno, en el tema de corrupción, yo solamente termino con este ejemplo. Yo recuerdo, por ejemplo, permíteme, Roy, por favor, tenemos que ir a la pausa comercial, pero para cerrar el comentario. Yo recuerdo, por ejemplo, cuando el presidente Vizcarra presentó en conferencia de prensa a este alcalde, creo que de Ayacucho, que había tenido la valentía, el coraje de decir que en el Ministerio de Economía me estaban cobrando coima para mi proyecto de agua potable. Ese era el momento para que haga una reingeniería total al MEF. Porque ¿cuántos alcaldes denuncian que en el Ministerio de Economía y Finanzas es un bloqueo total de proyectos que si primero no pasas por Cajatambo, no simplemente no te aprobamos el proyecto? Pero esa muestra política pública que hizo el presidente Vizcarra se quedó allí, en la conferencia, ante las cámaras, porque internamente el MEF siguió en la misma situación y por eso vemos solo el tema de reconstrucción y cuántos proyectos paralizados directamente dentro del MEF. Muchísimas gracias por su presencia una vez más a ambos. Vamos a la pausa, regresamos con más aquí en Exitosa Perú. Con 36 minutos, seguimos aquí en Exitosa Perú. Y esta mañana, hoy es martes 13, para muchos simplemente no tomemos en cuenta el tema cabalístico, fatalista, que representa para muchas personas esta fecha. Sin embargo, creo que para Fuerza Popular ha sido bastante complicado. ¿Qué tal martes 13? ¿Qué tal martes 13? Por ejemplo,
Y ayer fue el tema del internamiento en el penal de Ancón 1 de Vicente Silva Checa, asesor entre las sombras que tanto se le califica desde el Ministerio Público a este personaje. Hoy, por ejemplo, amanecemos con esta audiencia de requerimiento de prisión preventiva, donde el fiscal José Domingo Pérez venía sustentando, argumentando el requerimiento de prisión contra Luis Mejía Leca, este tesorero de Fuerza Popular, que era enviado a solucionar los problemas según los testigos protegidos. Cuando había un problema con un aportante fantasma, que había algún inconveniente, se iba a Luis Mejía Leca a dar solución y ya sabemos toda la historia. Pero amanecemos, por ejemplo, con la información que termina exponiendo, haciendo pública dentro de su argumentación el fiscal José Domingo Pérez respecto a lo dicho por Jorge Yoshiyama, también mencionado por uno de los testigos protegidos como la persona que le intentaba dar la forma o hasta muchas veces amedrentar para que no se rectifique en el aporte falso que habría hecho a Fuerza Popular. Hay un testigo, por ejemplo, que menciona que una playa limeña se fueron a ubicarlo, un amigo cercano, y finalmente terminó dando su nombre para un monto pequeño que termina apareciendo con cerca de 126.000 soles dentro de la lista de los aportantes, y no tenía el poder adquisitivo. Y quien termina interviniendo después para que pueda darse ese cuerpo del aporte fantasma, el aporte falso, era Jorge Yoshiyama. Y Jorge Yoshiyama mencionó ante el fiscal José Domingo Pérez que efectivamente sí, su tío Jaime lo llamó, lo ubicó para que pueda ubicar a personas que puedan fungir de aportantes. Y cuando él identificó a uno, se fue donde su tío le llevó al dormitorio y allí sacó una caja fuerte, sacó fajo de $100.000 en efectivo, le dio un talonario de recibos de Fuerza Popular, además de los números de cuentas bancarias del partido, para que de esta forma se pueda hacer los depósitos. Fuerza 2011 en aquel momento. Esto lo ha dicho Jorge Yoshiyama. Jaime Yoshiyama, a través de su abogado, Humberto Abanto, termina mencionando que sí, efectivamente le dio el dinero, pero que ese dinero no era ilícito, sino que era un dinero legal de alguien que no quería aparecer en la campaña. Ahora, menudo problema, porque va a tener que demostrarse de dónde y a quién le pertenecía ese dinero. El doctor Vladimir Padilla se encuentra con nosotros en estos momentos y nos va a ayudar un poco a analizar este esquema de la confesión sincera, la colaboración eficaz, los beneficios, exactamente cuál es el rol que está jugando ahora Jorge Yoshiyama, los riesgos de Luis Mejía Leca, por ejemplo, si es que quiere finalmente desviar la atención o mentir, porque para muchos es un tema de estrategia fujimorista para blindar mucho más a Keiko Fujimori, porque lo que están diciendo es, ellos lo han hecho, Keiko no sabía absolutamente nada. Doctor Padilla, muchísimas gracias por su presencia. No, nada. Mira, en primer lugar tenemos que tener en claro que la confesión sincera, si alguien ha cometido un delito, es lo mejor que debería realizar. ¿Por qué? Porque tiene beneficios, es decir, decir la verdad y aportar elementos de prueba que corrobore ello, en algún sentido vas apoyando a que el fiscal realice y complete un poco su imputación que te viene realizando, por lo cual el juez podría beneficiarte inclusive por debajo del mínimo legal que exige la ley para el delito en concreto. Entonces, digamos que si así no fuera, inclusive también para cualquier delito va a ser valorado, es decir, el que tú te reconozcas la comisión del delito y aportes elementos de prueba. Entonces, eso en primer lugar. El tema de la colaboración eficaz es un proceso diferente y en paralelo que lo puede realizar tanto aquel que está siendo investigado como aquel que incluso puede haber sido condenado. Y puede ser que dé información para el proceso que él está siendo investigado o de otro. En pocas palabras, en ambos casos tiene un común denominador. Los que otorgan la información son delincuentes o han cometido un delito. La diferencia es que el de confesión sincera es que habría otorgado esta información dentro de una investigación que se le sigue. Y tiene que ser ante el fiscal o ante el juez, nada más. Ojo, eso es importante. Y el tema de la colaboración es un procedimiento que se inicia ante el fiscal y tiene que ser aprobado por el juez. Y puede darse para algunos delitos y en esa línea puedes tener un beneficio de exceptuarte de pena, es decir, no te penan, te pueden reducir la pena o te pueden establecer pues un aspecto de dar por cumplida la pena que venías
cumpliendo, ¿no? En este caso, como Jorge Yoshiyama, lo que ha confesado el día de ayer le ha permitido que hoy, por ejemplo, se disponga medidas de protección, resguardo policial para este personaje, además que el fiscal José Domingo Pérez, si es que mal no entendí, hasta cabe la posibilidad de que termine variándose la prisión preventiva por una medida de comparecencia con mucha restricción. Eso es lo que básicamente ha mencionado. Es que, a ver, si te das cuenta, lo que yo te decía, la confesión tiene el beneficio, y para que todos lo entiendan, al final del proceso. Es decir, oye, gracias por haberme ayudado y te voy a dar tu premio cuando concluya el proceso. La colaboración eficaz tiene el beneficio. Desde ya, en algún sentido, la ley no lo enmarca de esa forma, pero claro, como yo estoy colaborando con el fiscal, le puedo establecer condiciones que me apoyan, y porque lo estoy apoyando a él. Como de hecho, el fiscal lo ha dado claras muestras, en otros casos decir, oye, me queda claro que tú me estás colaborando, gracias, ya no voy a pedir prisión preventiva. La vez pasada hablamos, recuerda tú que eran como 24 que pedía prisión preventiva, ahora la pide contra 10 y no extrañaría que la pueda pedir por menos. Entonces, porque si te has dado cuenta, todas estas personas están apoyando la tesis del fiscal. La pregunta que surge aquí es... Se ven cercados. Y al verse claro, cercados y presionados, lo que están haciendo, en cierto modo creo que ellos, los más vulnerables de esta cúpula sindicada como la banda criminal de fuerza que habría operado dentro de Fuerza Popular, no hablamos de Pierre Figari, no hablamos de Ana Gers, tampoco de Vicente Silva, hablamos de otras, tampoco de Jaime Yoshiyama, hablamos de otros que estaban detrás de este grupo y que se ven como cercados y en la necesidad de confesar o de relatar lo que habrían hecho dentro de estos actos presuntamente ilícitos. Claro, en alguna forma yo estimo que cada uno de ellos vio su panorama y ha dicho, mira, supongo que han negado inicialmente y ahora ante las diferentes evidencias, porque es como que, a ver, parto de la siguiente hipótesis, es como que 10 personas fuimos a una fiesta y de los cuales todos queremos negar que no hemos ido a la fiesta. Y sin embargo, 4 dicen sí, es más, tengo una foto en la cual está Pedro, está Vladimir, acá está. Y claro, si nos damos cuenta, cuando empieza a salir la información y vemos que en efecto está siendo corroborada, pues nos queda 2 caminos. O seguir negando y sabremos cuál será el resultado, o decir, la verdad sí, yo soy responsable y confieso mi delito, pero además, como no todos se han acogido eso, yo te puedo dar otra información. Porque, ojo, para el tema de la colaboración no es cualquier información, tiene que ser información oportuna. En este caso, como veíamos en lo que dicen en la mañana, al parecer este señor tiene información, no solo información, sino elementos de prueba que corroborarían todo ello lo que le ha dicho, ¿no? Pero ahora, doctor Padilla, la diferencia entre una confesión sincera y un colaborador eficaz. Yo entiendo que la colaboración eficaz lo que tiene que hacer es quien se somete a esta figura legal tiene que demostrar. No solamente es que yo lo voy a decir, sino que tengo cómo demostrar que lo que estoy diciendo es real. En la confesión sincera, ¿es lo mismo? También tienes que demostrarlo. O sea, no basta decir, mira, soy culpable. La pregunta es, ¿y qué elementos tienes para demostrar eso? O sea, no vale decir, oye, sí, pues soy culpable. Porque date cuenta, en un proceso penal no te podemos condenar con tu solo dicho. Tengo que tener elementos de prueba que respalden eso. O sea, en buena cuenta, tú estás reconociendo culpabilidad y estás aportando elementos que permitan condenarte. En el caso, por ejemplo, de Jorge Yoshiyama, hay la tesis fiscal del rol que ha jugado, según también lo que ha mencionado más de un testigo protegido sobre la forma como actuó Jorge Yoshiyama, la forma como actuó Luis Mejía Leca. El solo hecho de que ellos con su sola palabra ratifiquen lo dicho por los testigos protegidos, ¿los exime de presentar algún otro elemento que pueda probar lo que están mencionando? En algún sentido da coherencia. O sea, de hecho, hay un aspecto que podríamos hablar de comunidad de la prueba. O sea, si los otros están presentando algunos documentos que ellos no lo tuvieran, en cierto sentido están corroborando eso. Pero ojo, esto no obliga a que el fiscal le dé un beneficio o pida colaboración fiscal. El fiscal le podría decir, mire señor, ya a estas alturas del proceso me doy clara cuenta que lo que tú me estás aportando no me va a servir como colaboración eficaz. Yo sí voy a pedir que se te entienda como una confesión sincera y te puedo dar ciertos beneficios como son no pedir una prisión preventiva, lo que fuere. Pero sin embargo eso es una posición, una facultad de fiscal. Ahora bien,
lo que asegura, fíjate tú, lo que asegura, y esto tal vez el símil puede ser, es como alguien que le va a pedir a un profesor, pues yo quisiera que usted quiero hacerle un trabajo, voy a estar, perfecto, pero la nota final. En el otro caso le está diciendo con claridad, oye, quiero que lleguemos a un acuerdo. Si te vas dando cuenta, en el primero de los casos, la confesión es un tema facultativo, no es obligatorio, pero de hecho se debería valorar por el juez. En el otro tema, yo negocio con el fiscal, te vendo información, y esta información es para que tú me des la libertad, o es para que tú no me des más de 5 años preso. Entonces, ese es el tema donde el fiscal merituará si procede o no procede. Ahora, también hay otra figura legal, el tema de la terminación anticipada. ¿Eso podría acoger a cualquier procesado dentro de esta investigación del Ministerio Público? Alguno, por ejemplo, que se pueda ver finalmente bastante cercado. Puedo decirle a mi abogado, puedo yo decirme, me acojo a la terminación anticipada, que es básicamente aceptar los delitos que me están imputando para así de esa manera reducir mi pena. ¿Pueden hacer esto? En realidad, fíjate tú, la diferencia entre la confesión sincera y la terminación anticipada, la terminación anticipada también es un proceso especial, pero lo que sucede es que la terminación anticipada, tú reconoces tu delito y reconoces una pena, y el juez simplemente la aprueba, verificando que obviamente se salvaguarda el principio de legalidad, que sea delito lo que tú dices. Sin embargo, hay un detalle, a mi modo de ver está mal, pero la ley lo establece así, no se puede aplicar cuando son varios los imputados. Es decir, la terminación anticipada, por más que tú quieras, si son varios, no. Sin embargo... Además, perdone que le corte, antes que me diga el sin embargo. La forma como están siendo procesados se basa en la ley de crimen organizado. ¿Impide esa figura de la terminación anticipada? No, no es por la forma de la ¿cómo se llama?, de crimen organizado. Siempre, en cualquier caso que haya pluralidad, no se podría aplicar. Porque aparentemente han actuado en banda, aparentemente. Sí, pero es que todos tendrían, para que se aplique, todos tendrían que acogerse. Lo cual me parece un error, y te voy a explicar por qué. Y ahí viene el sin embargo. Imagínate que esto pasa a juicio, y es un tema interesante, porque yo creo que con todos estos elementos de prueba que se han presentado, está recopilando el fiscal, yo no creo que él tenga que tomarse 3 años más para poder concluir esta investigación. Le está cortando el plazo. Yo creo que él tiene mayores elementos y tranquilamente él podría eventualmente presentar una acusación e ir a juicio. Y ahí viene el detalle. El juicio, el primer día que empieza... El juez pregunta a las partes si están de acuerdo con la acusación o no, y ahí cualquiera puede declararse culpable. Y ahí sí no necesitas que sean todos. Es lo que se denomina conclusión anticipada. Ya. Entonces, el juez puede condenar a 1, 2, a 3 con la base de su pedido, obviamente sobre la base de la imputación que se ha realizado, y ahí acabaría el tema. Y el juicio oral sigue contra el resto, que es otra posibilidad también. Entonces, también hay un beneficio ahí. Y si te vas dando cuenta, pues si hoy en día algunos no quisieran acogerse de una colaboración, de una confesión, pues el primer día de juicio podría ser que suceda eso. Ya en algún caso, me parece, por ejemplo, Alberto Fujimori ha aceptado una conclusión anticipada. Ha preferido no ir a todo el juicio y ha preferido que le aplique una sanción. Ahora, lo dicho por Jorge Yoshiyama, hay una situación, en cierto modo, creo yo, bastante espinosa que se genera, no en contra de Jorge, sino en contra de Jaime, el tío. Cuando, por ejemplo, Humberto Abante, el abogado de Jaime Yoshiyama, dice, bueno, efectivamente sí, por orden, autorización de mi cliente, yo menciono lo siguiente, que sí, le dio el dinero, pero el dinero ha sido lícito. Básicamente, lo que luego menciona es que eso no sabía ni Ana, ni Pierre, ni Keiko. No sabía nadie, esto lo ha hecho de manera muy particular Jaime Yoshiyama con su sobrino, pero el dinero es lícito. Esto, por ejemplo, ¿a qué camino tendría que llevar la investigación fiscal? Entendiendo que el supuesto dinero que Jorge Yoshiyama reconoce como tal, que sí le dieron para lavar en la campaña de Fuerza 2011, y el abogado de Jaime Yoshiyama dice que su cliente ha reconocido, pero que el dinero es legal, tendría que jalar a ese supuesto aportante legal que hace referencia de manera tácita el abogado Abanto. Mira, volvemos a lo anterior y yo creo que es importante, y nosotros los abogados decimos, ¿no? ¿Cuál es la teoría del caso de cada uno de estos? Es decir, ¿cuál es el relato de los hechos? Entonces, ¿ese era el relato inicial? O sea, porque si tú te vas dando cuenta... Ni Abanto parecía que sabía eso. Está bien, pero lo que quiero señalarte es, el fiscal tiene una teoría del caso que ha seguido con la misma. Y él dice, oye, esos fondos eran ilícitos y todo lo demás. Claro, ahora le vienen a decir, no, la verdad son lícitos. Ah, sí. Si tú fueras fiscal, ¿qué dirías? ¿Creerías así solamente? O sea,
Yo creo que eso no distrae o no... no tendría que no distraer. descarta la teoría del caso del fiscal. El fiscal tiene una hipótesis de trabajo y día tras día, semana tras semana, vemos que la va corroborando. O sea, recuerda, primero de 24 a 11 y cada día está corroborando. Entonces, al corroborarlo, mira, hay muchas preguntas que uno puede hacerse, ¿no? La primera pregunta es, si es lícito, ¿por qué habría que ¿cómo se llama?, hacer depósitos por mínimas cantidades? Que hay una regularidad administrativa, podría hacerlo. Pero lo cierto es, si eso es tan simple, ¿por qué desde un inicio no se dijo eso? Porque ese es un pitufeo. Por ejemplo, o sea, es que te lleva a varias cosas, a varias preguntas, ¿no? Entonces, ahí, por ejemplo, lo que se ha escuchado es que dicen que quieren que le tomen la declaración fuera. Yo creo que eso no se podría hacer en tanto de que si le dan o le aplican una prisión preventiva, la Fiscalía no va a viajar a alguien que está con un mandato de prisión para tomar una declaración fuera, ¿no? Pero ahora, en esa figura, yo me centro en lo mismo. Y bien dice usted, si ha sido lícito, ¿por qué hacer una cosa ilegal? Si el dinero era legal, como dice Humberto Abanto, según lo que le refieres el día de hoy su defendido Jaime Yoshiyama desde Estados Unidos, si el dinero era legal, ¿por qué buscar al sobrino, darle el efectivo, darle talonarios de Fuerza 2011, darle el número de cuenta y que busque aportantes fantasmas? ¿Por qué hacer eso? Claro, en alguna forma, o sea, imaginémonos el supuesto. Hay alguien formal, alguien que tiene el dinero, alguien que quiere entregarlo, digamos, de manera anónima a la campaña, ¿no? Y la pregunta es, si lo quieres entregar de esa manera, ¿por qué en alguna forma, alguna razón no se comunicó recibir esa donación al jurado? Claro, excede un límite, porque hay un límite también. Entonces, de ahí, de hecho, podríamos hablar, si eso fuera cierto también, podríamos hablar de otro tipo de ilícito, ¿no? Pero, nuevamente, yo creo que todo se empieza a desdibujar por la forma como empieza a plantear las cosas. Fíjate, hace un tiempo un empresario de una radio importante dijo, a mí vinieron y me trajeron $200.000 para pagar el tema. Entonces, ahí tú te vas dando cuenta, hay un manejo de efectivo, cantidades grandes, pero yo no veo hasta ahorita que se haya rebatido la hipótesis del fiscal. Hoy día escuchaba y él decía, no se me ha desvirtuado la declaración de tal, de cual, de tal. Entonces, de alguna forma, tú te vas dando cuenta de que, ojo, no estamos en el juicio todavía. Y de aquí veremos en el juicio, cuando cada las personas, los testigos o estos colaboradores digan, en efecto, la cosa fue así. Y recuerda que yo te di tal cosa. Y ahí es donde se establecerá, porque claro, hay pruebas directas, que lo entiende la gente, pero también hay razonamientos que se establecen mediante una prueba indiciaria. No vas a ver una foto que alguien exactamente recogía o llevaba, pero sí vas a ver indicios y establecer y decir, y en realidad, ¿esta señora conocía o no conocía el tema? Y eso es una actividad que realizará juez en su momento sobre los elementos de prueba que le presente el fiscal. Si convence la posición de la fiscalía, pues en definitiva, pues habrá una condena. Y si no, pues simplemente habrá una absolución. Y usted tiene razón cuando menciona algo, y también hace referencia a lo que menciona el fiscal. Hasta el momento no se rebatió ningún argumento del fiscal. Lo único que se ha hecho es negar. Han dicho, tú has hecho tal o cual cosa, y lo niegan. El caso, por ejemplo, de $231.000 que le dan a este medio de comunicación para que pueda pasar la publicidad de Fuerza 2011, lo único que han hecho es negar. Han negado por completo. Pero yo me pregunto, ¿qué necesidad tiene este ejecutivo radial para que termine inventándose, entre comillas, esa mentira que le dieron la plata? Pero eso es bien simple de cruzar, ¿no? A ver, ¿cuándo era la deuda que tenías? ¿Cómo lo pagaste? ¿Con cheque, con transferencia? ¿Cómo? Si no hay eso, el otro te dice acá con el efectivo, ¿sabes? La cuenta, porque de hecho eso entró en una cuenta. Primero dijeron que estaba en una caja, después entró, se bancarizó. O sea, lo que voy es, nadie va a entrar de afuera. O sea, lo que pasa es que, a ver, nadie investigado está obligado a decir la verdad. No estás obligado. Pero claro, si dijeras la verdad y aportas elementos, vas a tener un premio. Para terminar, una pregunta que se me estaba yendo antes de terminar la entrevista a doctor Vladimir Padilla. La recusación que ha sido declarada infundada en contra del juez Richard Concepción Carabancho le cierra la posibilidad a que finalmente la apelación que ha hecho también la defensa de Keiko Fujimori para el tema de que se le revoque esta prisión preventiva, surte efecto, le cierra esa posibilidad, porque la recusación que hacen contra Carabancho, tanto Vicente Silva con la parte de Keiko Fujimori,
ponen supuestamente vicios procesales dentro de esta audiencia de prisión preventiva, además de criterios personales como intentaron tomar lo que ha fallado en su momento la detención preliminar, acogieron para que lo vuelvan a incorporar en contra de Caro Ancho en esta recusación dentro ya de la prisión preventiva. Le cierra la posibilidad, le complica la posibilidad en una apelación que está próxima a verse de la prisión preventiva de Keiko. Yo creo que date cuenta un detalle, no solamente eso. ¿Por qué? Porque querrámoslo o no, hay nuevos indicios que se están presentando que indirectamente podrían ser, no diría valorados, pero quiera o no, va a influir en la decisión de la sala. Ojo, esta recusación, para que lo entienda la gente, la resolución ha estado dada, si bien está firmada por los 3 jueces, lo que nosotros decimos, la ponente, la que estudió el caso y lo sustentó, es la doctora Jessica León, jueza que fue recusada con estos otros miembros por la Fiscalía, y yo creo que una mala manera, ¿no? O sea, se trató de vincularla con una organización delictiva y ella indirectamente le ha dado la razón a la Fiscalía. Yo no comparto esa posición de la resolución, porque yo sí creo que si en un primer momento dijo que el juez no era adecuado, no había hecho un buen trabajo, yo creo que no debería seguir. Sin embargo, han dicho, no, es que yo dije que para este tema de la detención no era adecuado. Solo detención preliminar. Sí, pero eso no lo comparto. O sea, pero sin embargo, lo han dicho así, le han dicho, tú sigue. Entonces, como tú bien observas, si la fundamentación de la apelación de la prisión preventiva partía en cuestionar que este juez no debió haber dictado esto y se nota su parcialización y todo, ya se le cayó ese argumento. Porque la sala le va a decir, ya lo resolví, o sea, para mí es competente él. Claro, va a apelar el tema de que se revoque la prisión preventiva, de que se elimine ese aspecto de restricción contra Keiko, pero hay el antecedente, la recusación, donde hay supuestos vicios procesales que han sido desestimados por esa misma sala. Claro, pero al final tendremos que discutir, y ahí se discutirá solamente sobre los 2 presupuestos procesales. Si hay o no hay lo que denominamos fumus comice delicti, es decir, elementos que puede atribuir a la comisión de delito, y si hay peligro procesal. Es decir, o hay entorpecimiento o hay peligro de fuga. Y el entorpecimiento está bastante complicado, ¿eh? Porque se la tiene bastante El fiscal lo reiteró bastante, ¿no? Ha señalado, es más, ahora lo he vuelto a decir, de que han habido aspectos de intervención de abogados, aspectos de amenazas, en fin, supongo que estará acreditado ahí, ¿no? Doctor Vladimir Padilla, muchísimas gracias por acompañarnos. No, pero a ti, muchas gracias. Muchísimas gracias. Rápidamente vamos con nuestro compañero Marcial Villela en la información. Marcial, te escuchamos. Buenas noches. Pedro Pérez, gracias. Buenas noches. Información en vivo. Continuamos nosotros en la zona de Los Olivos, de este distrito, exactamente las avenidas Gerardo Unger y Avenida Sil, donde esta tarde el pánico se apoderó de los vecinos luego que la policía se enfrentó a balazos a 3 presuntos delincuentes tras esta feroz balacera. Los vecinos han quedado pues asombrados a plena luz del día. Según datos policiales, pero déjame contarte que ellos habrían intentado pues dar, como dice, un asalto a una entidad bancaria de un centro comercial muy concurrido en esta zona, muy cerca a este punto. La policía, al darse cuenta de algunos movimientos sospechosos, actuó de inmediato y ellos intentaron fugar a bordo de 2 vehículos. Un vehículo definitivamente se dio a la fuga, pero este vehículo donde fue interceptado, además también cercado por la policía, los delincuentes al parecer habrían también percutado sus armas. La policía reaccionó de inmediato con el lamentable saldo, pues no es lamentable saldo, pero que en realidad uno de los presuntos delincuentes fue abatido en el acto, mientras otro fue trasladado a un hospital muy cercano también de esta zona y falleció también, y un tercero viene siendo atendido. El fallecido, que ya fue levantado hace algún momento, pero con presencia del fiscal de este punto, exactamente donde nos encontramos, responde al nombre de Giovanni Fernández Guevara, de 28, mientras tanto que un segundo continúa como Eren y el tercer que se encuentra herido, siendo atendido en un hospital muy de esta jurisdicción también, de nombre Milton César Yayawi, de 40 años. Hemos tratado de conversar aquí con algunos vecinos, quienes pues guardan en reserva su nombre. Ellos están de acuerdo con estos hechos, que la policía pues se dé su lugar, además también que haya mayor presencia policial, han indicado, porque
y el robo al paso y además también los asaltos son constantes en este distrito, pero en esta oportunidad la policía ha tenido pues que darle un duro golpe a los delincuentes. Es un panorama entonces movido, ya aún la policía continúa realizando los trabajos de peritos en el vehículo que fueron abatidos los presuntos delincuentes, pero ya fue levantado el cuerpo de uno de los presuntos delincuentes sin vida hacia la morgue central de Lima. Pedro Paredes. Gracias, Marcial Vilela, por la información que nos compartes. Ahí está finalmente esas personas que terminaron siendo abatidas, criminales a manos de la policía, que ha generado un momento de pánico allí en ese sector de Los Olivos. Vamos a la pausa, regresamos con más, porque además hay una situación bastante complicada respecto al caso Jorge Yoshiyama y Luis Mejía Leca. En horas de la tarde, por ejemplo, se vio cómo es que el juez Richard Concepción Caruancho termina llamándole la atención a ambos, porque estaban como cuchicheando, estaban ahí hablando, como tramando, mientras el fiscal estaba haciendo su argumentación, estaban ahí cerca hablándose al oído Luis Mejía Leca y Jorge Yoshiyama. Y tras finalmente salir de la audiencia, Luis Mejía, luego de haber pedido también confesar ante el Ministerio Público la presunta vinculaciones que tendría dentro de esa banda, termina ante la prensa mencionando a Luis Mejía que va a demandar a Jorge Yoshiyama porque él es el culpable de todo esto, que él prácticamente no sabía nada. La verdad que nos descuadra por completo. Por eso algunos sostienen que esta forma de confesar solamente sería parte de una estrategia distractora, porque por uno y otro lado hacen cosas diferentes que podría hacerle perder la pista al fiscal José Domingo Pérez y sobre todo a todos aquellos que estamos siguiendo todas las incidencias de esta audiencia. Vamos a la pausa, regresamos con más aquí en Exitosa Perú. La verdad que en este caso de la investigación o los argumentos, esta audiencia de requerimiento de prisión preventiva que viene dándose dentro de la Sala Penal Nacional, viene generando bastante suspicacia cómo se vienen manejando las cosas. Por ejemplo, mencionaba antes de terminar la entrevista con el doctor Vladimir Padilla, la forma como es que termina dándose esas estrategias de contradicciones dentro de los propios procesados, o la forma como es que ahora Luis Mejía Leca, cuando sale finalmente de la sala, termina diciendo que Jorge Yoshiyama tiene la culpa. Pero en la audiencia el día de hoy les habían llamado la atención por estar ahí conversando, cuchichándose, hablándose al oído, finalmente, bastante amiguis, se les veía tanto a Mejía como a Yoshiyama. Pero tras la revelación que hizo, la confesión que hizo Jorge Yoshiyama, yo no entiendo a qué extremo, por ejemplo, podría jugarle a favor de Jaime tío, Yoshiyama tío, lo que ha dicho el abogado Humberto Abanto, de que el dinero que le entregaron finalmente a Jorge Yoshiyama era dinero lícito. Pero, ¿eso acaso exime el delito cometido? Porque, ojo, aquí se está hablando en cierto modo, aparentemente, según lo dicho por el abogado Humberto Abanto, el dinero no era de Odebrecht, el dinero era un dinero lícito. Y ese dinero es el que dio a Jorge Yoshiyama porque este aportante no quería aparecer. Y por eso encargó a Jorge Yoshiyama para que se busque aportante, se haga un pitufeo en cifras pequeñas, le dio un número de cuenta de Fuerza 2011 y todo lo que también ya se viene mencionando constantemente. Sin embargo, yo me pregunto, ¿eso acaso exime el delito de lavado de activos? Porque en el Perú, y de hecho que eso me va a ayudar un poco de manera breve el abogado José Tello, quien es experto en temas electorales, en el Perú mucho se habla que, por ejemplo, no tanto es el tema de financiamiento, está penalizado, sino lo que se está investigando es la forma como se terminó lavando el dinero. Ese es el delito cometido. No quién lo entregó, sino cómo se lavó el dinero propiamente dicho. Lo que ha referido, reitero, Humberto Abanto, sobre la procedencia lícita supuesta del dinero, exime del delito de lavado de activos. De todas maneras, dentro de esta investigación, a mi entender, cuestión lógica, criterio común, considero que no.
pero que es el abogado Tello me explique un poquito más al respecto de manera breve, porque con él vamos a conversar sobre el tema del referéndum que estamos próximos a vivir en el país este próximo 9 de diciembre. Pero antes, en la comunicación, Eric Aldave, desde Barranca, nos informa de esta manifestación que los pobladores vienen haciendo, exigiendo justicia para una niña que fue asesinada. Eric, te escuchamos. Información en vivo desde Barranca. En estos momentos ya la policía comienza a realizar los disparos, comienza a echar bombas lacrimógenas aquí en Barranca. Los pobladores comienzan a tirar piedras a la puerta de la comisaría. Piedras, bombas lacrimógenas, disparos al aire, porque ya nuevamente los vidrios se vienen abajo de la comisaría. Muchos efectivos están en estos momentos deteniendo a algunas personas porque piden justicia. Ahí está, porque pone resistencia, ahí está el asesino, que no ponga resistencia. Comienzan a tirar bombas lacrimógenas en estos momentos, aquí en Barranca, en la comisaría. Se escuchan los disparos en estos momentos, y la gente comienza a correr, los pobladores comienzan a correr, comienzan a tirar también las bombas lacrimógenas en estos momentos. Y hay muchas personas que están heridas porque las bombas lacrimógenas les están cayendo en el cuerpo, y personas de tercera edad, hay niños que en estos momentos están sufriendo estos gases. La policía comienza a detener a las personas que están en estos momentos corriendo por las calles aquí en Barranca. Esta es la información de un punto que estamos a conocer, de aquí de Barranca. Los ánimos ya salen de control por parte de la policía, ya las gases lacrimógenos podemos seguir, comienza a escuchar las bombas, vamos a correr. Bueno, ahí vemos, estamos escuchando a nuestro compañero Eric Aldave detallando esta información que estamos compartiendo en vivo desde Barranca. Ahora mismo viene dándose este enfrentamiento una vez más entre la población y la policía en Barranca. La población que exige justicia por el caso de una niña que ha sido asesinada y están exigiendo justicia en contra del presunto agresor que se encuentra dentro de la comisaría de Barranca. Bombas lacrimógenas, las piedras, los palos comienzan nuevamente a rodar en contra de la comisaría de Barranca. Eric Aldave permanece en la línea telefónica. Eric, si me escuchas, por favor, porque parece que nuestro compañero... La policía comienza ya a comenzar a detener a muchas personas aquí. Esto ya se sale de control, comienzan a tirar piedras. Vamos a ver si nos ubicamos en un mejor lugar para que no nos pueda caer las bombas lacrimógenas en estos momentos que vienen tirando aquí los efectivos de la Policía Nacional de Perú. Han salido aproximadamente unas 500 personas. Amigos, ¿qué tiró bombas lacrimógenas? Bueno, ese es el malestar de las personas. Bastante piedras han tirado. Hay personas heridas en este momento, personas de tercera edad que están... ¡Queremos refuerzo! Vamos a ver si lo podemos ubicar en mejor lugar, porque han comenzado también a tirar disparos al aire. En estos momentos, los pobladores también de las casas salen en estos momentos aquí en el lugar. Hay muchas personas que están heridas porque las bombas les han caído al cuerpo, pero... exigen justicia nada más ustedes. Sí, queremos justicia, por favor. Queremos justicia para la niña que ha sido asesinada. Eso es lo que queremos todas las mujeres que estamos acá apoyando a la familia. Sin embargo, los policías nos tiran bombas lacrimógenas, nos tiran... Miren, están disparando. Cuidado. Bueno, esto es lo que viene ocurriendo aquí en Barranca. Lamentable este suceso. Todo por pedir justicia nada más por esta niña, Kelly Mataponca, que el día de ayer perdió la vida. Le encontraron en uno de los matorrales aquí en el sector de repartición. La policía ha tirado aproximadamente unos 10 a 15 aproximadamente bombas lacrimógenas. Han realizado disparos al aire en horas de la tarde también, y los pobladores han traído también llantas para quemar. Tiraron piedras en la comisaría. Todas las lunas de la comisaría prácticamente se han venido abajo. No hay efectivos que estén en estos momentos en la puerta. Todos han comenzado a recorrer las principales calles de Barranca. Solamente exigen justicia nada más. Piden justicia y así la policía acciona. Hay personas que han tomado sus bebés en brazos porque ya es bastante preocupante. A nosotros también nos ha afectado lo que es las bombas lacrimógenas aquí en este lugar. Siguen trayendo más piedras, siguen llegando más efectivos de la Policía Nacional de Perú. Señora, solamente pidiendo justicia nada más para la niña que... Justicia por esa niña, justicia. Aquí no hay justicia para los pobres, solamente para los que tienen plata. Ese alcalde de Sucre que ha puesto 3 abogados. Ahora la policía les paga así, de esa manera. Así nos paga, mira, de esa manera, disparando con criaturas y niños y todo. Hay que pedir justicia.
Ok, y también exigen el cambio de jefe policial. El coronel Eric, Aldo ¿nos Flores, los escuchas? pobladores exigen el cambio inmediato del coronel Aldo Flores aquí en este sector, que es el jefe policial que no está aparentemente cumpliendo su labor, y es por eso que ocurre todos estos casos, asesinatos, muertes, asaltos, extorsiones, todo esto ocurre aquí en el norte Pico. Eric Aldave, si nos escuchas, por favor, entendiendo que el presunto asesino de esta pequeña, Julio César Arquinio Giraldo, y otro segundo implicado, otro segundo sospechoso, se encuentra en manos de la policía, ¿qué es lo que exactamente viene reclamando la población ahora mismo que ha desencadenado en este nuevo hecho de violencia en los exteriores de la comisaría de Barranca? Lo que reclama la población en estos momentos es que se agilice los trámites o se agilice lo que es correspondiente a este detenido. Porque vamos a correr. La gente comienza a correr porque viene más efectivo tirando más bombas lacrimógenas. Vamos a ver si podemos ponernos en un mejor lugar. A nosotros también nos ha caído una bomba lacrimógena en la pierna derecha, pero eso es lo que podemos informar. Y la gente reclama aquí en este sector de Barranca que se agilice. Se escuchan los balazos en estos momentos, más bombas lacrimógenas. Qué terrible la situación. Qué terrible lo que se viene viviendo en estos momentos. Por favor, Eric Aldave, póngase buen recaudo en estos momentos. En unos minutos más recuperamos la comunicación con usted para seguir con los pormenores de lo que viene ocurriendo allí en Barranca. Gracias por la comunicación telefónica. Póngase, por favor, a buen recaudo. Ojalá que esta situación de violencia pueda superarse en los siguientes minutos ante una población que está sumamente indignada, enardecida por este asesinato, este crimen de una niña que apareció en un descampado y que lamentablemente la policía al parecer no está teniendo, no sé si el mejor control, el mejor tino, el mejor manejo en este hecho en particular, pero también corresponde directamente la responsabilidad del Ministerio Público para que se pueda hacer las pesquisas inmediatas y así determinar lo que conlleva en contra de estos presuntos asesinos que están, sí, en manos de la policía ahora mismo. Como indicamos, siendo las 9:17, estamos aquí en los estudios con el abogado José Tello. Él es experto en tema de derecho electoral, pero yo quiero aprovechar su presencia para ver el tema, en cierto modo, si es legal o ilegal un financiamiento de dinero en tiempos de campaña. Solamente brevemente, el doctor Tello. Buenas noches. Buenas noches, Pedro. ¿Cómo estás? El tema de la conversa no es esa, pero quiero aprovechar su presencia en el tema de expertise electoral que tiene usted. ¿Está penalizando un tema de financiamiento de campaña? No, está regulado por la ley. Hay topes para el financiamiento de campaña. ¿Y por qué se investiga el caso de Fuerza 2011? Lo que ocurre es que cuando los financiamientos sean de manera transparente, no ocurrirían estas cosas. Lo que se está acá viendo es que habría habido un financiamiento tras bambalinas de dinero, o sea, habría llegado dinero de procedencia ilícita, porque recordemos que sería un financiamiento dado por Odebrecht, el cual, al llegar al partido, para que no sea, digamos, visualizado como que era el aportante. ¿Quién es el aportante? Habrían hecho, porque esto es materia de investigación, hay que ser prudentes, toda una red, que tú mencionaste es un término, el famoso pitufeo, toda una red para poder diluir los aportes entre diferentes personas. Ahora, en concreto, no es ilegal el financiamiento. No es ilegal. Lo ilegal es la forma como terminan captando presuntos aportantes fantasmas para que aparezcan, y durante la investigación termina tratándose de personas que aparecen como aportantes de 20.000, 50.000, 60.000, 100.000 soles, pero que no tienen ese nivel económico. Si se determina que eso es así, iría por ese lado, pero recordemos algo, acá hay un problema de fondo. El problema está en que esto no está tipificado como una conducta penal, partamos por ahí. Entonces hay un tema administrativo, que en este caso es el hecho de vulnerar los topes que manda la norma y además, evidentemente, pues incurrir con una serie de faltas en cuanto a la claridad y transparencia de las finanzas y el tratar de buscar los aportantes, pseudoaportantes, ¿no? Que ya se ha determinado en muchos casos pues que hay inconsistencias, que habría falsos aportantes. Pero yendo un poco más allá, no estamos todavía ante una figura electiva. Lo que podría configurar delito es el hecho de haber recibido dinero y no haberlo declarado y, digamos, haber tenido un uso distinto. Nos podría llevar a una figura de defraudación tributaria. Pero en realidad, delito como tal es lo que se está preveyendo en la nueva reforma o en la propuesta de reforma
a la Constitución que se está haciendo ahora. Lo dicho por Jaime Yoshiyama a través de su abogado Humberto Abanto el día de hoy, de que el dinero que entregó a Jorge Yoshiyama reconoció, eso es importante, que Jaime Yoshiyama reconoció que le dio efectivamente, como dijo su sobrino, $100.000 para el tema de buscar aportantes, que de por sí lo convierten en falsos aportantes. Eso, por ejemplo, de decir que el dinero era lícito y por lo tanto le exime de cualquier delito. Tendría que mostrar que el dinero era lícito. Y acá hablemos una cosa, el vínculo que se está buscando es que sea dinero procedente de la Caja de Operaciones Especiales, la famosa Caja 2 de Odebrecht, operaciones estructuradas. Si el dinero, los $100.000 que menciona Jaime Yoshiyama, no viene de la Caja 2 de Odebrecht, pero la práctica de buscar aportantes, nombres de supuestos aportantes, ¿no lo convierte en ilegal? El hecho de que se aclare que no fueron los aportantes nos llevaría, como te digo, a configurar, por ser una irregularidad, a una posible comisión de un delito de defraudación tributaria, el cual evidentemente pues, podría tener en esta figura de diluir estos aportes una modalidad de lavado de activos. Por ese lado iría la investigación. O sea, de todas maneras, no le exime del delito. Pero para que nuestros oyentes y televidentes escuchen, no es el hecho mismo. No es el hecho mismo en este caso del aporte, sino la defraudación tributaria y la consecuente dación de una lavado, o mejor dicho, generación de un proceso de lavado de activos. Vamos a ver si es que efectivamente... Si supuesto proceso, porque recordemos una cosa, esto todavía es materia de una investigación. Así es. Vamos a ver si Jaime Yoshiyama finalmente termina revelando quién es el supuesto aportante los supuestos legal. Aportantes, porque él habla de ahí algunas personas. Claro. Si lo dice claramente, habría que ver eso. Exactamente. Bueno, al tema que lo hemos convocado. El tema del referéndum, estamos a menos de un mes. 9 de diciembre y qué climita el que nos está acogiendo de manera previa. Peruanos por el Cambio, que termina recomponiéndose sobre la marcha, que está bastante diezmado, esta bancada oficialista, el presidente Vizcarra, que durante el lanzamiento de la agenda bicentenario hizo hincapié del tema lucha contra la corrupción, el tema de las urnas, casi una campaña por el referéndum que hizo desde Huamanga a Ayacucho. ¿Cómo ve usted el clima con miras al 9 de diciembre? Interesante, porque la población va a poder decidir si se dan estas reformas constitucionales, que son muy importantes. En lo particular me interesaría mucho que salga la bicameralidad, que salga el tema de financiamiento partidario, así como está configurado de una manera genérica y sobre todo preveyendo la figura penal, que no está previsto hoy en día respecto a los aportes que se dan de manera indebida, seamos claros. Entonces, figuras como lo de la reestructuración del sistema de selección de justicia, la Junta Nacional de Justicia, de lo que era el CNM, el hecho también de la no reelección, son figuras interesantes. Ahora, la población, lo más importante es eso de que va a llegar a las urnas a votar a través de este mecanismo de democracia semidirecta, porque recordemos una cosa, el referéndum es definido como un mecanismo de democracia semidirecta. La población interviene en la toma de decisión, pero es la autoridad electoral la que lleva adelante el proceso. No es democracia directa, es semidirecta. Ya. Entonces, en este caso, por ejemplo, la población es la que va a optar si estas reformas se dan. Y de darse, así como está configurado, bueno, tendríamos nosotros cambios bastante sustanciales en el digamos, hacia el futuro. Si tuviera que hacerme un análisis previo, pre-referéndum, en el referéndum y post-referéndum, ¿qué es lo que tendría que decirlo, por ejemplo? En el pre-referéndum nosotros tenemos una serie de situaciones que demuestran el cambio de una élite en el Perú. Lo que está ocurriendo es eso. Hay mucha gente que está saliendo por evidentes problemas, cuestionamientos. Hay gente que está entrando, son nuevos actores y están tomando relevancia. Lo que ocurre es que en el Perú las cosas nunca se dan de manera, digamos, muy ordenada. Hace muchos años, desde finales del siglo XIX, tratadistas, especialistas han tocado este tema de la circulación de las élites, que dice que las élites se cambian porque hay una que tiene que ser relevada por otra, más jóvenes, relevan a los mayores, a los más viejos. En otro caso, una élite inteligente se apertura a los nuevos cuadros. Pero también viene el cambio de la élite de golpe, o hablando en buen criollo, a la mala. Y eso es lo que ocurre en el Perú, que es un cambio violento como el que estamos viendo ahora a razón de todos estos escándalos de corrupción. Entonces, ¿a qué vamos? A que se está dando todo un proceso y toda una dinámica que no la vamos a poder detener. Van a haber nuevos actores. Y en este proceso, en general, esta reforma constitucional es interesante que se vaya dando, pero
también, por ejemplo, en cómo se está dando, por ejemplo, haber escuchado hace un tiempo al presidente hablando contra la reforma de la bicameralidad, demuestra pues de que lo que no quería era ver actores políticos del actual Parlamento nuevamente quizás como senadores. Era un juego político que terminó haciendo. Claro. Ahora, el hecho de la no reelección también. En el Perú es digamos, es una sociedad que no reelige parlamentarios. Es muy bajo el nivel de reelección de parlamentarios. Pero aquellos que son reelegidos también terminan muchas veces generando mayores lo que pasa es que son escaramuzas dentro Lo que pasa es que Parlamento. son los más contestatarios, y son los más bravos, y son los que se le ve con más experiencia y le dan más consistencia al Parlamento. Lo que ocurre es que, como tenemos un Congreso unicameral, ellos hacen la del Senado. Acá nosotros tenemos un modelo de unicameralismo imperfecto. ¿Y por qué? Porque tenemos en una comisión permanente lo que podría ser es una suerte de Senado en chiquito, pero no es un Senado. Pero digamos que es un modelo que está definido, como te digo, en el constitucionalismo, y si uno va analizando este proceso de quiénes son los que normalmente se reeligen, bueno, pues son figuras que normalmente podrían estar de senadores. Es de alguna otra manera como la población o el electorado reacciona. Sin embargo, se está dando una reforma constitucional en el sentido de que no podrían ser reelegidos como diputados, y bueno, quizás de prosperar lo del bicameralismo, así como se encuentra, podrían encontrar un espacio en el hecho de postular a senadores, salvo que en particular esa reforma sea pues descartada por la ciudadanía. Ahora, en el tema, por ejemplo, del escenario post-referéndum, ¿qué es lo que tendría que hacer el Ejecutivo? Porque mucho se considera que estas 4 reformas, el tema de recomposición Junta Nacional de Justicia, el tema bicameral, el tema de financiamiento de partidos, el tema de no reelección parlamentaria, en cierto modo no te resuelve el problema electoral, el problema político que está quejando el país, y menos el problema judicial que aqueja el país de manera desde hace muchísimos tiempos atrás. ¿Qué es lo que tendría que hacer el Ejecutivo a raíz de esta votación que se pueda sacar en las urnas con el referéndum? Ponerse a trabajar. Discúlpame que te lo resumo de esa manera, pero no está trabajando como debería, porque está más metido en runrunes políticos. Si logra ponerse a gobernar de una vez. Claro, lo que pasa es que si logra, ya de por sí, el hecho de todo lo que ha venido avanzando, cómo se ha venido posicionando frente a la oposición fujimorista, cómo ha terminado doblegándola, lo que tiene que hacer ahora, logrando estas reformas constitucionales, es ponerse a trabajar, poner orden en casa, porque vemos que su bancada también está que se dispersa, lograr que estas reformas constitucionales, Pedro, tienen que ser traducidas en leyes de desarrollo constitucional. No queda solamente la reforma o el nuevo artículo de la Constitución nos dice algo muy genérico. Eso tienes que desarrollarlo. Entonces, ahí viene un trabajo ya parlamentario para desarrollar toda la normatividad, todas las leyes que van a ir en marco de las reformas que han sido aprobadas en el referéndum. Entonces, ahí tiene que haber una reforma electoral. Entonces, en el Parlamento tienen que ponerse a trabajar y en el gobierno también. Y ya tienen que también llegar a puntos de consenso, porque es imposible que ya sigamos en que al principio era uno que demostraba demasiado poder, me refiero al Parlamento respecto al Ejecutivo. En nuestra idiosincrasia, el Ejecutivo débil nunca nos ha gustado a los peruanos. Martín Vizcarra da un golpe el 28 de julio, un golpe político, legítimo, democrático, revierte la situación hasta el día de hoy porque no había capacidad de reacción en la oposición fujimorista. Tiene, digamos, ya el posicionamiento que normalmente a los peruanos nos gusta de un presidente, pero ya también, terminado este proceso de reforma constitucional, tiene que iniciarse el proceso de desarrollo normativo de estas reformas, un proceso de reforma electoral 2019-2020, que no se puede postergar más, y se tiene que también desarrollar la agenda país. Claro. ¿Cómo vamos con el tema de ejecución de gasto? ¿Qué obra de infraestructura se ha realizado importante? Estamos paralizados. Mal. ¿Qué se ha hecho en las zonas deprimidas por el Niño Costero? No se ha hecho nada en la reconstrucción. Eso venimos incidiendo bastante acá en Exitosa, en el tema de reconstrucción con gastos, y estamos mal. Estamos terrible. Pero hay que ponerse a trabajar. Por eso te decía, después de ya esto, tiene que darse el hecho de ponerse a trabajar. Y hay un detalle que también ayudaría mucho. En el Perú lo que estamos viendo ahora con esto de la politización de la administración de justicia es algo terrible. Vemos que tanto en el Ministerio Público como en el Poder Judicial la cosa se ha ido de control. ¿Por qué?
Porque los magistrados en general, jueces y fiscales, tienen que guardar formas. Ellos no son políticos que puedan salir a contestar del tú a tú a otro político. Para ese aspecto quisiera que me explique un poco antes de terminar la entrevista, doctor Tello. Respecto, por ejemplo, a cómo va a ser efectivo el recambio o la mejora del sistema judicial peruano con la recomposición o con el referéndum a favor del sí de la Junta Nacional de Justicia. ¿Cómo se va a traducir en una mejor administración de justicia, que es lo que tanto se reclama? Lo que pasa es que eso ya va al tema del desarrollo constitucional. Las leyes que van a derivar producto de esa... Que va a ser otro escenario de debate. Claro, viene un escenario importantísimo en el Parlamento que es el debate de las leyes de reforma constitucional. O sea, de desarrollo constitucional, perdón. Preciso. Las leyes de desarrollo constitucional. Y esas leyes son conocidas como el bloque de la constitucionalidad. Está definido en el propio Código Procesal Constitucional. Hay es toda una institución en materia constitucional. Y eso es lo que ya viene como agenda para poder, digamos, entrar en algo tan exacto, tan preciso como lo que tú acabas de formular como una inquietud, y que es la inquietud de la mayoría de personas. Porque uno puede decir, bueno, pues ya, digo sí por la Junta Nacional de Justicia, pero eso cómo lo traduzco, una buena administración de justicia. Pero también hay un detalle, está bien, podemos hacer cambios normativos, podemos mejorar el modelo institucional, podemos hacer las cosas mejor, para que fluyan mejor. Pero ¿qué pasa con los actores, Pedro? Los actores son los que tienen que cambiar la forma. Si son los mismos, el guión puede ser diferente, pero son los mismos actores. Te explico una cosa. Tenemos un fiscal de la Nación y un fiscal provincial, que se dice en la vela verde, y eso no ocurrió en el país antes. Tenemos algunos magistrados que tienen, me refiero a tanto jueces como fiscales, que tienen ante medios posiciones prácticamente políticos. Ni siquiera analistas políticos. O sea, van en el tú a tú con los políticos, se responden a parlamentarios, mandan tweets. ¿Qué está pasando? Se supone que en una separación de poderes, lo que es la administración de justicia está lejos del tema político. Los políticos son el Ejecutivo, que es el gobierno, y el más político de todos es el Congreso o el Parlamento. Pero acá los jueces ya están, o los jueces y fiscales ya están haciendo política. Estamos perdiendo formas. Ahora, ¿qué ocurre? Hay una situación particular también, ¿no? Que es el hecho de que estemos con casos tan mediáticos como los que hemos tenido de un expresidente como Ollantumala, el caso del expresidente Toledo, que todavía está para la extradición, Keiko Fujimori, la principal lideresa de oposición. Está bien. Digamos que los que están siendo materia de procesos judiciales, investigaciones fiscales, son actores políticos relevantes. Ok, le da un matiz diferente, pero no están guardando las formas. En Brasil, por ejemplo, donde también han ido al banquillo acusados muchos políticos importantes, ¿se perdieron las formas? No se han perdido las formas. Terminan siendo actores principales. Entonces, acá... si bien es cierto, doctor Tello, son actores políticos rotulantes en estos momentos, pero terminan siendo también responsables directos de esta degradación política que vive el país. También, pero vamos al tema de que los magistrados, y podríamos usar esta plataforma para invocar a todos, que guarden formas. La institucionalidad va en las formas que tiene que guardar cada funcionario público de acuerdo a su investidura. Pero la forma ya no se guarda en ningún extremo, por ejemplo. Me permites, el presidente tiene que guardar formas porque es la máxima autoridad del país. No puede ponerse a pelear para pedir la salida de un fiscal. O no puede pedir que no se vote por una reforma constitucional porque está rompiendo el principio de neutralidad. En el caso del fiscal de la Nación, no puede ponerse a dimes y diretes con el fiscal Domingo Pérez. Esas cosas, o viceversa. Es que es una foto horrible. Lo que te demuestra es instituciones frágiles, debilidad de todas partes, y cada quien hace lo que quiere. ¿Y qué ocurre? Como ciudadanos de a pie, desasosiego, vemos de que no hay seguridad jurídica y que el asunto está complicado. Y si eres inversionista, definitivamente vas a pensar 2 veces en entrar acá. Sin duda alguna. Doctor Tello, muchísimas gracias. Gracias a ti, Pedro. Vamos a la pausa, regresamos con más aquí en Exitosa Perú. La situación conflictiva permanece en estos momentos allí en Barranca y hasta el momento la información que tenemos, nuestro corresponsal Eric Aldave nos informa que sigue dándose este ataque por parte de la población hacia la comisaría de Barranca.
Hay un tema de descontento, hay un tema de indignación, de furia desencadenada respecto a que hasta el momento consideran que estaría intentando la policía proteger a este presunto criminal de esta pequeña caseta encontrada allí en Barranca, identificado como Julio César Arquinio Giraldo, es el nombre de esa persona, que ya está en manos de la policía. Sin embargo, allí, por ejemplo, en Barranca, hace unos minutos hemos escuchado el reporte de nuestro compañero Eric Aldave, donde se escuchaba las bombas lacrimógenas que seguía yéndose hacia la población, que se convirtió en una turba enfurecida por la forma como es que ellos consideran que se estaría protegiendo a este presunto criminal y a otro segundo implicado dentro de este caso horrendo que se suscitó allí en Barranca. En la comunicación telefónica se encuentra ahora mismo el jefe de la región policial de Lima, el general Gastón Rodríguez. General Rodríguez, ¿qué tal? Buenas noches, bienvenido a Exitosa. Buenas noches, un saludo a todos los televidentes de Exitosa. ¿Cuál es la información que maneja usted desde Barranca, general Rodríguez? A ver, estamos en comunicación con el jefe provincial de Huacho, el coronel Aldo Flores, el mismo que ya se ha constituido a Barranca con refuerzos tanto de la Dirección de Intervenciones Rápidas de la INOES como con personal de la Unidad de Servicios Especiales que está saliendo de Lima, con la finalidad de mantener el orden, ya que se están dando protestas en el frontis de la comisaría. Estas protestas obviamente vienen siendo controladas por el personal policial de Barranca, pero lo que queremos es aprovechar las ondas de su emisora, de su canal, para exhortar a la población que la violencia no tiene que ser descargada contra la Policía Nacional. La policía está haciendo su trabajo, ha logrado capturar al sujeto, ha capturado a un segundo cómplice, ha recuperado la moto en la que se han llevado a la niña, y está haciendo su trabajo técnico policial para lograr consolidar una investigación adecuada que le permita a la Fiscalía hacer la denuncia contundente y ponerlos a estos dos miserables en la prisión. Pero no tiene que descargar su ira a la población contra la comisaría que está haciendo su trabajo. Pero, general Rodríguez, ¿y la Fiscalía en estos momentos dónde se encuentra? ¿Ha llegado a la zona, ha llegado a la comisaría? Porque básicamente lo que entiendo es que la población está reclamando que se están retrasando en las acciones legales contra los presuntos criminales. No hay ningún retraso. El Ministerio Público tiene plazos, la policía de igual manera. Lo que pasa es que aquí se exacerban los ánimos cuando se actúa en masa y la gente pretende, pues, violentar la comisaría, que es además la comisaría de Barranca, donde pasado mañana van a tener que acudir cuando alguien les robe, los asalte o tengan algún problema. O sea, no pueden hacer eso, no pueden perder el control la población. Tenemos que aquietarnos, tranquilizarnos y dejar a que las autoridades hagan su trabajo. Ya es suficiente violencia con la que han protagonizado estas dos personas contra la niña. Ahora, dejemos de que ya las cosas vuelvan a su cauce. Dentro de la facultad de la policía, por ejemplo, entiendo que está el tema del uso de la bomba lacrimógena ante un evidente atentado que se está sufriendo dentro de esta instalación policial. Pero bueno, la policía tiene se menciona, general Rodríguez, el uso de disparos al aire, por ejemplo. A ver, la policía utiliza el uso gradual de la fuerza de acuerdo a la amenaza que tenga enfrente. Yo no sé, no estoy en el lugar de los hechos, me comunico directamente con el coronel, pero si la población pretende ingresar a una entidad del Estado, como es una comisaría, donde hay armamento, donde hay una serie de situaciones que son susceptibles de ser custodiadas, nosotros vamos a usar la fuerza conforme la amenaza vaya incrementándose, pero ese no es el hecho. Aquí vuelvo a repetir, la población se siente conmocionada porque ha habido un hecho de sangre, de violencia, hay una familia consternada y no podemos descargar la ira contra nuestras autoridades. O sea, la Policía Nacional está haciendo su trabajo, como le digo, y les pediría a la población de Barranca a través de su televisora que guarden la calma de vida y dejen trabajar a las autoridades. ¿Hay algún ciudadano, alguna persona que ha sido detenida por este enfrentamiento que se está dando allí en Barranca? Sí, han habido, en los primeros momentos del enfrentamiento, han habido 2 personas detenidas, pero ya en estos momentos están viendo su situación con el comisario de la jurisdicción. Bien, muchísimas gracias por la comunicación, Alcázar. A ustedes, y por favor, una vez más, por favor, que la población retorne a la calma, que vayan a sus hogares, ya es hora de descanso, es día de semana, dejen a la policía, está
actuando y tenemos en nuestras manos a los dos delincuentes. Nadie los va a liberar. El Ministerio Público va a hacer su función. Bien, muchísimas gracias una vez Listo, más. ok, Esperamos buenas que noches. la población Hasta de luego. Barranca pueda tener a bien escuchar el mensaje que está haciendo usted a través de Exitosa. 9:41. Se viene. Este jueves se va a realizar la marcha nacional del colectivo Con Mis Hijos No Te Metas. Tenemos aquí en los estudios a Isabel Soto, vocera del colectivo Con Mis Hijos No Te Metas. Muchísimas gracias por su presencia. ¿Cómo estás, Pedro Paredes? Muchísimas gracias a ti por la invitación. Cuéntame los pormenores de esta actividad, la intención, qué es lo que van a hacer, el recorrido, contra quién van a protestar exactamente. La intención nuestra es marchar como ciudadanos. El colectivo Con Mis Hijos No Te Metas es un colectivo ciudadano que está conformado por padres de familia, ciudadanos de bien, que defienden principalmente dos derechos. El derecho a la identidad de nuestros hijos, a que se respete la identidad de nuestros hijos, y el segundo derecho, el derecho de la participación de los padres en la política educativa. Son dos derechos fundamentales. Eso le quiero preguntar, porque yo tengo una lectura muy particular respecto al tema de esta currícula educativa. Creo, no sé si podemos coincidir, Isabel, pero yo como padre de familia, yo digo, oye, tienes razón, no puedes decirle a mi hijo lo que mejor se te ocurra. Yo soy el padre. Tengo derecho a participar de la formación integral de mis hijos. Así es. No puedes meterme en la currícula como está por el techo del colegio. Hazme Claro. partícipe. Y además está establecido en la Constitución, Para ambos variar. derechos mencionados. Para variar, ustedes, ¿qué es lo que exactamente están buscando desde ese colectivo Con Mis Hijos No Te Metas? ¿Por qué te pregunto eso, Isabel? Porque lo que he visto en las últimas movilizaciones básicamente ha sido grupos religiosos manifestándose y que eso creo que un poco le ha quitado el peso ciudadano a la forma de cómo como padres de familia tenemos el derecho de decir al gobierno, quieres inculcar algo a mis hijos, también hazme parte a mí del proceso formativo. Así es. Creo que ha habido una información bastante sesgada porque el colectivo Con Mis Hijos No Te Metas es un colectivo ciudadano que agrupa a personas de todo tipo de credo y no es un partido político, es un colectivo parte de la sociedad civil, donde tienes que hay católicos, evangélicos, personas agnósticas, ateos, los que comparten nuestros valores, que como te dije hace un momento son dos derechos fundamentales establecidos en la Constitución política y nuestra finalidad es erradicar de nuestra nación lo que significa el enfoque de género, que en realidad es la ideología de género. ¿Por qué te digo el tema religioso? Porque desgraciadamente en toda esta coyuntura hay grupos religiosos evangélicos o facciones de los evangélicos que en cierto modo son creo que demasiado radicales en cuanto a la doctrina que pregonan. Por ejemplo, cuando salió Rodolfo González hablando del tema, si ves a una lesbiana, mátala, si vienes homosexual, mátalo. Entonces, esos discursos terminan, creo que tergiversando Así es. la realidad de esta lucha que como padres están emprendiendo. Yo pienso que la tergiversación viene de cierta prensa que está parcializada con el enfoque de género, porque el Estado peruano en realidad a nivel de todas sus instituciones lo tiene como un enfoque transversal. Es decir, que no hay un mecanismo que defienda que los padres participen en la política educativa de sus hijos. Yo creo lo contrario, yo creo que ustedes permiten que se tergiverse. ¿Sabes por qué? Porque ese pastor finalmente termina haciendo ese discurso público, que se conoce a través de la grabación de un video, pero que los religiosos de esa congregación que lidera este pastor en particular terminan siendo actores activos de esta movilización. Y por eso la gente, no solo los medios de comunicación, sino que la gente se percata, oye, esta es una lucha religiosa, es un tema de derecho a los padres que exigen a favor de sus hijos. Es un tema, si lo quieres, cívico. Y para poder precisamente hacernos escuchar, tenemos que entrar a hacer política, digamos, política desde el ciudadano de a pie, ¿no? Decirle al gobierno que también queremos ser escuchados, que el enfoque de género parte de lo siguiente, vayamos al diccionario. El enfoque significa que identificas un problema y a raíz de eso buscas una solución. Para el gobierno parece que la prioridad es el enfoque de género, cuando en realidad la última encuesta que salió por ejemplo, del Latinobarómetro, que mide la percepción ciudadana en 18 países de Latinoamérica, el principal problema que tiene un ciudadano tiene que ver con la economía y en segundo lugar con la inseguridad precisamente a nivel del ciudadano de a pie, como se dice. Y a nivel del gobierno es aplastante la respuesta que ofrece, que el mayor problema que existe es la corrupción y lo estamos viendo. Ya, una cosa es el tema de forma.
que la manera como es que el gobierno terminó saltándose a los padres de familia para que termine al caballazo incluyendo una currícula educativa que hasta el momento no se resuelve en el fuero judicial, que es increíble. Se ha hecho tanto temas legales de último momento que se han resuelto de manera inmediata, pero el tema desde la currícula hasta el momento no se pronuncian. Lo que le exigimos al gobierno es la erradicación de esta ideología, porque nosotros, por ejemplo, como tú bien lo has dicho, hay de todo tipo, o sea, hay evangélicos, hay católicos y hay personas, ciudadanos de bien que queremos defender la inocencia de nuestros hijos. Ese es el fondo y el de ustedes. derecho de la participación de los padres. Nosotros no podríamos imponerle al gobierno un determinado enfoque porque estaríamos cayendo en lo mismo. Nosotros queremos que simplemente la visión particular que tú tengas de la sexualidad humana no la impongas a toda la sociedad y menos a nuestro país, que es un país mayoritariamente con una tradición y unos valores muy distintos a los que propone la ideología de género. Hay un conservadurismo en el país que hace complicado incluso imponer ese tipo de prácticas educativas. Pero es porque además es un enfoque anticientífico, muy anticientífico, y te voy a explicar por qué. A nivel de la ciencia siempre nos ponen el San Benito de que no estamos alineados con la ciencia. La ciencia dice que biológicamente existen dos sexos, hombre y mujer. De ahí, como tú te percibas a ti mismo, si te identificas con tu sexo o no, si tienes determinada atracción por una persona del sexo opuesto o no, eso no es objeto de, no debería ser objeto de protección del Estado porque eso es un ámbito privado, íntimo. ¿Por qué, la Constitución política reconoce las instituciones de la familia y el matrimonio? No las crea, las reconoce. ¿Y por qué regula en cuanto a los derechos y obligaciones? Por la interferencia que pueda tener estas relaciones interpersonales en la familia en la sociedad. La prole, los ciudadanos del futuro, el Estado está encargado de ver precisamente, velar por la sana convivencia en sociedad, pero no de meterse en tu familia para determinar cómo tienen que pensar tus hijos o cómo tienen que educar los padres a sus hijos. Eso no es tarea del Estado, eso es tarea de los padres, que está reconocido en nuestra Constitución, que tenemos el derecho a educar a nuestros hijos de acuerdo a nuestros valores y creencias. Y una de las formas que el Estado tenía para ingresar, bueno, el Estado en cierto modo termina ingresando a la familia a través de las escuelas, pero la mejor forma que debió haberlo hecho es no por el techo ni por la ventana, ni por la huerta. Tenía que ingresar de manera coherente, tocando la puerta, convocando a los padres, sociabilizando, haciendo mucho más amplio el debate, que los padres en asambleas o hasta institucionalizando la escuela de padres, por ejemplo, para que se pueda debatir esta currícula educativa, que los padres puedan poner su aporte. Hubiera sido una riqueza enorme. ¿Has dicho algo? Desgraciadamente se mandó al agua todo esto. Así es. Muy importante lo que acabas de mencionar, la escuela de padres, que no está en el nuevo decreto legislativo 1408, que terminó derogando la ley anterior, que era la ley de fortalecimiento de la familia. No está la escuela de padres. Y efectivamente, no hay un mecanismo democrático acorde a la ley en que los padres puedan participar activamente de la política educativa, y esa es una transgresión constitucional. O sea, eso está a nivel de la Constitución y de los tratados internacionales. La Convención Americana de Derechos Humanos le da ese derecho a los padres, y eso es lo que se está vulnerando. Y el presidente de la República, como el primer servidor de la nación, no de ideologías extranjeras, sino servidor de la nación, debería escucharnos a nosotros, y nos va a escuchar de hecho este jueves 15 de noviembre a las 10 de la mañana en la Plaza San Martín. Con mis hijos no te metas. Isabel Soto, muchísimas gracias por tu presencia. Gracias a ti. Muchísimas gracias. Ahí está finalmente. Los que quieran participar de esta marcha ya saben dónde congregarse y a qué hora exactamente este jueves 15 de noviembre. Y siendo las 9:49, la verdad que lamentable lo que pasó un canillita que desgraciadamente terminó con los diarios tirados en la pista y el kiosco completamente destruido. ¿Qué es lo que ocurrió? Nuestra compañera Rosario Victorio nos preparó el siguiente informe. Con los diarios tirados en la pista y el kiosco completamente destruido. Así quedó el puesto de periódicos del canillita Juan Carlos Guamaní Abanto, un hombre que por más de 21 años se dedicó al noble oficio de vender los diarios más exitosos del país, en la esquina de Aviación con la estación Gamarra. El miércoles pasado, trabajadores de la Municipalidad de La Victoria le arrebataron el único sustento de su vida y el de su familia.
Señor, hemos visto en las imágenes cómo el miércoles su puesto de trabajo ha quedado completamente arruinado. Sí, hubo un operativo promovido por la municipalidad para sacar los ambulantes, pero me parece que conmigo se equivocaron y cometieron un abuso. Cerca de 4.000 soles. Cerca de 4.000 soles de pérdida entre revistas. Usted sabe que nosotros trabajamos con productos agregados que nos dan las empresas, fiados. Son productos que nos da el comercio, todo eso se ha perdido, todos los carritos, todos los productos agregados. Las ollitas, los vasitos que nos dan para vender, ¿no? Este anciano asegura que cuenta con los permisos necesarios para ocupar su kiosco desde 1997 y ha sido renovado continuamente, motivo por el cual cree que la destrucción de su puesto se deba a problemas con el mercado que está frente a su puesto. Ha tenido un motivo X y ha cometido un abuso de autoridad porque ha pasado por encima del permiso municipal que tenemos todos los vendedores de diario. Vete para que den la cara, da la cara. Ellos son los señores abusivos que han venido a querer poner esos maceteros delante de mi kiosco. Yo quisiera que den la cara, miren cómo se esconde, ve. ¿Por qué no eres valiente ahora cuando está la prensa? Sé valiente. Han querido poner esos maceteros delante de mi kiosco, violando en contra de la ley. Eso está prohibido. Yo no sé cómo han puesto todo el mercado esto, señorita. ¿De que son ellos los que han hecho que saquen su puesto? Todos los guachimanes que de acá me han querido pegar, le han querido pegar a mi tía, a mi abuelito, a mi tío también que está en silla de ruedas. Yo, gracias a la prensa, estoy acá en la esquina, estoy acá. He tenido que dormir acá en la vía pública para evitar que pongan eso, si no querían que pongan mi kiosco. Pero como la esperanza es lo último que se pierde, Juan Carlos Guamaní llegó hasta la Oficina de Responsabilidad Social de Corporación Universal y a través de Esther Capuñay, que interpuso sus oficios con las autoridades victorianas, se logró reponer en el mismo espacio el puesto de periódico de este humilde canillita. Pero gracias a Dios existe la justicia y gracias a Radio Exitosa y a la señora Esther Capuñal, que me ha apoyado porque ni la municipalidad me ha querido permitir aquí. Si bien ha perdido todo su capital, Juan Carlos está seguro que a base de trabajo y mucha responsabilidad volverá a ser el canillita exitoso para toda su familia. Bueno, importante el final. No sé si feliz, pero al menos positivo para este canillita que ha perdido, que ha recuperado finalmente su puesto de venta de periódicos y sobre todo llamado atención a la Municipalidad Distrital de La Victoria, que en esta parte final no sé exactamente qué es lo que pretende en torno a esta informalidad, este caos, el desorden que existe en la zona. No puedes finalmente querer imponer el orden a patadones. Es imposible. Lo que vas a generar es mayor reacción por parte de la población y mayor rechazo. El principio de autoridad, si bien es cierto, no se tiene que perder, pero el respeto no se impone. El respeto se gana y se gana trabajando coherentemente, incluyendo a la población dentro de los cambios sociales que quieres hacer y no destruyendo puestos de periódico como sucedió pues allí en La Victoria con este canillita. Ha llegado el momento, 9:54 y estamos aquí en los estudios con Elejalder Godos. Deportivo con Elejalder Godos y su tabla de Moisés. Don Elejalder Godos, buenas noches. Pedro, buenas noches. Quiero acelerar estos momentos en Exitosa Perú en cuanto a la nota deportiva, señalando de que el día de hoy apareció esto, justamente en el diario Exitosa con relación a la situación de Oviedo. Y señala que el fiscal también investiga por ley que prolongó su mandato en la Federación Peruana. Acorralan a Oviedo, dice el título, se le imputa el delito contra la administración pública en la modalidad de cohecho activo genérico de agravio del Estado, según demanda normas sobre fortalecimiento de la Federación de Fútbol Peruana de Fútbol. Habría sido elaborada por la FIFA y la Federación Peruana para favorecerlo. Y hoy también Registros Públicos, atentos a esta información, Registros Públicos rechazó el título que quería meter la Federación, ¿no?, para que sea reconocido por este organismo, la directiva, hasta los años que ellos quieran, ¿no? Se habla del 2020, 2019. Pero Registros Públicos le ha dicho que eso no va.
lo ha puesto de cabeza y la situación está realmente muy, pero muy fea, les digo así, para la federación. Y como alguien dice, pues justicia está llegando. Vamos a la selección peruana de fútbol. Ruiz Díaz, con dolores de cabeza, no podrá jugar o no jugará, no será titular ante la representación en un partido amistoso que tiene Perú frente a Ecuador. Por lo tanto, es un dolor de cabeza que le viene de hace más o menos 9 o 8 días. Se ha definido prácticamente el equipo, el seleccionado peruano para el partido frente a Ecuador. Galés en el marco, Advíncula, Ramos, Araujo y Trauco. Tapia y Yotún en la primera línea de volantes, por los extremos Carrillo, Flores, media punta Benevente y punta nada menos que Farfán. Ese será el equipo posible, digo, del seleccionado peruano frente a Ecuador. Resulta que en Universitario de Deportes el 90% de los jugadores se va. Y no sé qué equipo armará Córdoba, que aparentemente está teniendo reuniones con la administración de la U para continuar un año más el 2019. Bueno, me imagino que los administradores, aunque he dicho que los administradores son el cáncer del fútbol peruano, saben lo que hacen. La campaña de Córdoba no ha sido buena en todo caso, y finalmente si la U se ha mantenido en la categoría y si la U puede meterse a la Copa Sudamericana, será y es por los jugadores. Alianza Lima, perdón, Perito. Sí. Te voy a cortar, porque en esa parte los administradores tienes toditita la razón. Gracias. Es para decir a los administradores, Dios mío, perdónalos porque no saben lo que hacen. No, eso es verdad. Claro. Realmente ese es preciso el tema. En cuanto a Alianza Lima, el 80% de jugadores de Alianza Lima aún no ha renovado. No sé qué está esperando Alianza Lima, o sea, la administración. Resulta que Colombia, se habló, los colegas de Colombia dieron la información que había la directiva de Alianza Lima, la gente de Alianza Lima, en este caso el señor Ceballos, se había conectado, se habría hablado con él para reemplazar nada menos que al uruguayo Pablo Bengochea. No hay que olvidarse que Pablo Bengochea ninguneó, conminó y dijo a la administración de Alianza Lima, le dijo lo siguiente: vayan buscando entrenador porque yo me voy el 2019. O sea, el 2018 se termina, no sigo contrato. Porque, ojo, su contrato termina el 2018. Pero Alianza, lo que está haciendo Alianza, es como todo en la vida, esperar los resultados de lo que puede ser el bicampeonato del equipo íntimo de la Victoria. Van a jugar, no te olvides, partido de ida y vuelta, frente a Melgar. Y el ganador de esa llave, de esos partidos de ida y vuelta, lucha por el título con Sporting Cristal. Esa es más o menos la figura, pero te reitero, Bengochea dijo, busquen técnico, sin embargo, la directiva parece que dice que se quede. Y desde Colombia vino la información que Alexis García estaba en tratos con Alianza Lima, sin embargo, te reitero, Gustavo Ceballos lo ha desmentido. Noticias importantes sobre el tema deportivo en Exitosa Perú. Por supuesto, y que de hecho unos segundos más se va a estar ampliando ya dentro de EDN. Con el Tigrillo Navarro, porque la cosa está que quema. Un saludo para Jan Rodríguez, el peligroso puntero izquierdo de Exitosa. Bien, Alejandro Godos, muchísimas gracias. Gracias, Pedro. 9:59, hemos llegado a la parte final del programa, ya despidiéndonos, no se mueve la sintonía de Exitosa que viene EDN con toda la polémica deportiva que siempre a usted le gusta vivir y escuchar y sobre todo ser partícipe y todos los detalles de la oncena que viene preparando Ricardo Gareca con miras a este partido amistoso a desarrollarse este jueves exactamente en el Estadio Nacional frente a la selección ecuatoriana. Tremenda flor la lanzada por el Bolillo Gómez. Ha dicho que estamos, Brasil, Colombia y Perú son los mejores de Sudamérica. Está desfasado el Bolillo Gómez. ¿Parece que está desfasado? Desfasado. ¿Tú crees? Totalmente desfasado.
Algunos dicen que ha dicho lanzado esa flor para Perú, para que si nos gana, dice, hemos ganado uno de los mejores. Así es. Nada más, no, ese es lo que ha hecho es un halago de amistad y nada más. Es un halago que en cierto modo a algunos peruanos incluso les infla mucho más la autoestima. Pero vamos a ver finalmente qué sucede en el gramado del Estadio Nacional este jueves 15 de noviembre. Conmigo será hasta mañana a la 1 de la tarde. Mientras tanto, quédese con EDN y toda la información deportiva aquí en Exitosa. Con su permiso, que Dios los bendiga.